Yo siempre tengo esa confusión del cristianismo y del catolicismo. Yo sé que uno como que venera imágenes y el otro no. ¿Cuál es la diferencia para...? Sí, el catolicismo venera imágenes, se guía por el Concilio Vaticano, no solamente por la Biblia. Entonces, por lo menos tiene los sacramentos, la comunión, el bautismo, la confirmación, que nos tienen fundamentos bíblicos. O sea, tú no vas a encontrar la confirmación en la Biblia, o ni siquiera la primera comunión. O sea, lo que sí vas a encontrar el bautismo, pero de una forma diferente. No de que hay un bebé, hay que llevarlo a bautizar cuando está chiquito. No, nosotros de hecho nos bautizamos en el cristianismo con conciencia, o sea, con una decisión, porque es una proclamación pública de tu fe. Ok, De- entonces el cristianismo es prácticamente solo Jesucristo y el catolicismo sí es como que Cristo y todo lo que, como que todas estas mini doctrinas para como que proclamar tu fe a la religión. Sí, lo que pasa es que acuérdate que los santos también están dentro del cristianismo y están en la Biblia, ¿ok? Que son los apóstoles. Nosotros tal vez no es que San Marcos o San Pedro, pero sí existen, sí están ahí. Obviamente son figuras de peso, pero no se les venera. O sea, no hay una imagen a la que yo le voy a rezar y le voy a decir que interceda por mí ante Dios, porque realmente el único intercesor necesario es Cristo. Ok. En la misma Biblia lo dice, que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Entonces, básicamente nosotros nos guiamos por todo lo que sea bíblicamente sostenido. Ok, buenísimo. Para introducirte, Marielis, lo que vi es que esto me parece súper interesante, creo que no lo he visto antes, que eres coach en salud mental y de paso mentora cristiana. Y Sí, creo que esa mezcla conmigo me pareció refrescante porque creo que no lo había visto antes o es bien único sí. y creo que hay un nicho bien chévere con eso. ¿Cómo llegas? ¿Siempre has sido como que atraída a todo lo que es salud mental, crecimiento personal y lo de la mentoría cristiana fue después de eso? Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, de hecho, desde muy pequeña soy muy curiosa. Amo los libros, o sea, desde los 12 años yo te leo libros de autoayuda. Pero también me di una vuelta como un poquito más profunda. Yo desde muy chiquita leo libros de metafísica. Connie Méndez, que es una metafísica venezolana, y el tipo de metafísica que ella enseñaba se llamaba metafísica cristiana. Entonces siempre había como algo envuelto. Ella hablaba de la Biblia, de hecho tiene un método para entender la Biblia, pero enfocado en metafísica. Entonces como que siempre hubo esa curiosidad, pero no, o sea, ya cuando empiezo a mezclar lo que es el coaching o digamos la psicología, porque mis créditos universitarios en psicología son de todas mis electivas. O sea, yo estudio administración de empresas, pero para mí mi carrera frustrada era la psicología. Entonces, viniendo de allí, empiezo como que a ver que la ciencia y la religión no deberían estar peleadas. Y casi siempre lo están. O sea, una persona que va a un psicólogo, a un coach, a un psiquiatra o se medica es básicamente una persona que no tiene fe, visto en un ángulo religioso. Y la verdad es que no. O sea, Dios creó todo lo que existe, incluso todas las especialidades, porque entonces la persona que se medica porque tiene una enfermedad o alguna condición diagnosticada está bien, pero el que tiene alguna condición mental está mal, no tiene fe. Completamente absurdo, ¿sabes? O sea, yo no estoy completamente a favor de medicarse en muchos aspectos, pero si es necesario, ¿por qué satanizar todo? Entonces, como que para unas cosas sirve y para otras no. Como dicen por ahí, según el sapo la pedrada, ¿no? A veces conviene, a veces no. Entonces, cuando yo, con toda esta curiosidad, viniendo de, sí, metafísica, autoayuda, psicología, teniendo toda esa inquietud por conocer más de eso, y ya siendo creyente, viendo el poder de Dios, porque de verdad que lo he visto manifestado toda mi vida desde muy temprano, es un tema que a mí me apasiona y es algo que siempre he sido ferviente creyente en eso. Entonces yo digo, ¿por qué estas dos cosas están peleadas? Y literal, las dos a mí me han ayudado. Y en las dos pienso que hay demasiado poder para ayudar a otras personas. Entonces obviamente traté de hacer esa fusión que ha salido bien, gracias a Dios, con herramientas de psicología, pero aplicadas con principios bíblicos. Y la verdad no están para nada peleados, todo viene de la Biblia, todo. O sea, no hay nada que tú no vayas a buscar allí y no lo encuentres. Sí, yo siento que eso viene mucho como que, por ejemplo, yo soy judío y hay demasiados como que descubrimientos o maneras, no maneras,
pero ciertas restricciones con el tema, por ejemplo, de la comida. ¿Sabes? Como que los judíos no deben comer moluscos. Sí. Pero si te pones a ver, la ciencia también demuestra que mucha gente es alérgica a los moluscos. Entonces es como que yo creo que de cierta manera todo está conectado por el simple hecho de eso. ¿Sabes? Si la gente se te moría antes porque comían moluscos y se eran alérgicos, pues yo creo que ahí viene el tema de cómo lo pones en la religión, ¿no? También otra cosa que pasa mucho en el mar es que los judíos nada más pueden comer peces con escamas. Ujú. Hay muchos peces en el mar que son de color, que son venenosos. Entonces esto es como una indicación entre como que te estoy dando Una advertencia. información, ten la ciencia, ten como que Claro. la parte científica comprobada ahí, pero como que viene conectado a Dios. Porque como alguien, por ejemplo, en esos años, como Moisés va a saber que los peces, todos los peces de Claro. colores Y tiene son todo el venenosos. sentido. De hecho, uno de los animales con mayor cantidad de bacterias y más delicados de cocinar es el cerdo. O sea que también Sí, tiene toda la lógica del sí, mundo. Pero estamos hablando de que eran obviamente tiempos primitivos y sí. ha evolucionado, ha cambiado. Entonces, por eso el Nuevo Testamento tiene como ciertas cosas, no cambia, porque la ley, o sea, la ley y los profetas es la Torá y es el Pentateuco y es el Antiguo Testamento y eso no cambia. Y Jesús no vino para abolir la ley, como lo dice, sino prácticamente para cumplirla. Entonces, tiene todo el sentido de la vida que en el Nuevo Testamento se hagan ciertas salvedades. Incluso hay un versículo, yo soy mala para los números. Yo me conozco los versículos, pero no me digas dónde está. Usted lo googlea y llega ahí. Pero hay uno en el que Pedro se niega a comer nada inmundo. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y vuelve otra vez y se vuelve a negar y básicamente le baja como que es un lienzo del cielo, lo estoy parafraseando, vayan a matar. Y habían unas imágenes, habían animales y él decía que no comería nada inmundo y le dice, Pedro, mata y come, o sea, como que ya. Y hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que trataban de quitar del medio tantas restricciones ya. Incluso el hecho de la circuncisión. Hablaban que, bueno, que venían ellos a predicarle a los gentiles también para que se pudieran acercar y ser salvos. Sí. O sea, se rompieron muchas barreras que a mí me parece lindísimo. Y, o sea, sin obviamente faltar el respeto a la cultura judía en el sentido de que son bien conservadores de eso y me parece también precioso que lo logren conservar aún en estos tiempos. Sí. Pero sí hay cosas que rompieron esquemas mentales. Había mucha división y Jesús vino a cambiar todo eso. Sí, yo siento que, bueno, el tema de la religión es como que es un poco delicado por el simple hecho de que hay tantas, ¿no? Y Sí. la cantidad de personas que predican algo y como que a todo el mundo se le olvidó que venimos de un solo creador. Yo sí creo plenamente en Sí. eso. Yo creo que por cosas geográficas y situacionales Ujú. las cosas van cambiando y van desarrollándose. Y bueno, tenemos el libre albedrío y creo que de ahí viene la gran mayor parte de las peleas. Creo que ya para ese entonces, cuando Cristo existía, eh, ya existía la política, existía poder, existían ejércitos. Yo creo Sí, que ya ahí la voz o la palabra humana estaba de por medio. Y algo que tú y yo hablamos antes es que el humano tiene errores y el humano siempre es sí. demasiado capaz de corromperse por poder. Y bueno, yo creo que por eso es que es tan delicado el tema de la religión, porque también mucha gente le cuesta cuestionar que en esos años no se mentía, que en esos Ujú. años era todo, lo que estaba escrito es la verdad, pero estaba Sí. escrito, ya en esos años lo que están escribiendo son humanos. Ujú. Entonces, una de las cosas que a mí me da pavor totalmente es cómo se ha cambiado ese mensaje. Si nos cambian el mensaje ahorita, si hace 10 años hemos tenido eventos, yo he visto muchos eventos en la historia que para mí me hacen dudar. Y a la medida del tiempo empiezan a salir teorías, empieza a salir información sobre eso. Imagínate, si nos han mentido en nuestra cara hace 10 20 30 años, eso es una de las cosas que a mí me da miedo. ¿Qué pasa con ese libro y sus versiones y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Le tengo duda a la Torá, le tengo duda a la Biblia, y no es porque sea la Torá o la Biblia, sino porque siento que han pasado por tantos procesos que Claro. a mí me encantaría poder llegar a la primera o a la versión Sí. completa. Y creo que ni siquiera tuviésemos la capacidad de entenderla por el español que se usaba o el idioma que se Sí, usaba. hay muchas traducciones y hay traducciones que son aterradoras, la verdad. O sea, tú buscas, por lo menos a mí me gusta la Reina Valera, que es una de las más tradicionales, y te dice una cosa completamente distinta a la del lenguaje actual o a la versión de las Américas y todas las otras.
Pero yo pienso que ahí el error no está tanto ni en las traducciones, ni en lo que varíe, sino en que nos hemos empeñado en pensar que la Biblia, muchas veces lo llamamos un manual de instrucciones porque sí, tiene libros como Proverbios que te dan indicaciones, tiene libros como Romanos, como las cartas a las iglesias que dan, ¿sabes?, ciertas instrucciones, pero pensamos, y eso es en el Nuevo Testamento, pero pensamos que realmente la Biblia es para decirnos qué hacer o es un manual de instrucción. Y realmente yo veo que la Biblia lo que habla es de un Dios amoroso, misericordioso, que perdona vez tras vez, porque ahí pasaban barbaridades. O sea, uno dice, es que en estos tiempos el mundo está loco. Espérate, las hijas de Lot emborracharon al papá para poderse seguir procreando. Sí. ¿Ok? A mí eso me suena súper loco. Estamos hablando de que, o sea, David fue perseguido por el rey al que ayudó prácticamente a sanarse de todo lo que él sentía, porque él tocaba el arpa, el tipo se calmaba, lo ayuda, mata a Goliat, o sea, el tipo en vez de ser como que premiado, no, lo quiero matar. Envidias. O sea, en la Biblia vemos todo lo que somos nosotros, todas las capacidades de pecar que tenemos. Hay ejemplos de cada error y hay ejemplos de redención y de perdón en cada uno de ellos. Entonces, para mí la Biblia es un recordatorio de ese amor infinito y superpoderoso de Dios por nosotros. No es el que, es que se debe hacer así, se debe hacer asado. No es que no se debe mentir porque en la Biblia mentían. Y grave. O sea, el mismo Abraham, que fue el padre de la fe, le decía a Sara, no digas que eres mi mujer porque entonces me van a querer matar a mí para qué hace contigo. Y somos hermanos. Eso no es mentira. Y es el padre de la fe. Sí, yo no sabía eso y mi ex socio me dijo que empezó a leer la Biblia y me dijo, brother, y disculpa la expresión y espero no ofender a nadie, pero me dice, esto parece una telenovela. Sí. ¿Sabes? Como que las cosas que están pasando ahí Sí, es que es bien diversa, sí, súper diversa. no, y hay dramas y hay problemas y hay todo. Yo siento que eso es parte de nuestra como que naturaleza. Ujú. Siento que todas estas restricciones al revés, como que nos reprimen y hay como una tendencia, unas ganas como de, no sé, yo no tengo esa necesidad, yo siempre me he manejado como por el camino vamos a decirlo, el bien. O sea, yo he lidiado con personas por mucho tiempo de mi vida que están pensando siempre como si los estuviesen atacando o déjame ponerme A la yo para quitarte a defensiva. ti y siempre están como que viéndole como que el trasfondo a algo y es como que Mm. no, hay gente que es y ya. Pero a mí sí me pasó por mucho tiempo que a mí lo que me alejó de la religión o de la fe era esto, el que si hacías esto, pues recibías un castigo. Si hacías esto, no eres parte de esto. Algo que hablamos también, los tatuajes. Yo Sí. hasta el día de hoy, y eso que leí tu libro y tu libro me dio un poquito como de paz en ese sentido, yo hasta el día de hoy yo soy consciente de cuando yo entro a una sinagoga mis tatuajes. De hecho, tanto así que yo Claro, me pongo camisas manga largas para ir a una sinagoga, que no debería ser así. Yo no debería claro, tener ese sentimiento de culpa por el simple hecho de que me hice algo cuando era joven, ¿no? claro. Entonces, lleguemos a esto. ¿Cómo, sabes? Yo tengo mis maneras de cómo sanar mis heridas con el tema de la religión y por mucho tiempo mis heridas fueron las que me alejaron de volver a reconectarme con las sinagogas, con los Sí. rabinos, con ponerme los tefilim, todo esto. Hablemos de sanar las heridas bueno, Del del adoctrinamiento. adoctrinamiento, correcto. Ok. Para mí la mejor fórmula es acercarse a Dios. Y suena rápido, perdón, y suena fácil. Y mucha gente me dirá, pero ¿y cómo me acerco? O sea, ¿de qué manera se hace? Pero realmente orar por muchísimos años, y bueno, siglos, hemos pensado que es una fórmula. Como que tengo que orar de cierta manera, o tengo que utilizar un intercesor, o tengo que ir a un sacerdote. Orar no es otra cosa que hablar con Dios. Y habemos personas que lo hacemos todo el día. Y dice, la Biblia manda que de día y de noche no se aparte de la palabra de nosotros. Y de hecho tiene una promesa, porque así básicamente prosperaremos en todo lo que hagamos. Y cuando nosotros tenemos presente la Biblia y hablamos con Dios y tenemos dudas acerca de la Biblia y se las llevamos a Él, créeme que las responde absolutamente todas. Y esa es la mejor manera de sanar heridas del adoctrinamiento, porque es que el adoctrinamiento viene de humanos y lo confundimos con que viene de Dios. Es que es la ley de Dios, es que es lo que dice la Biblia. Mira, los versículos son sacados de contexto en su mayoría y a conveniencia.
¿ok? Cuando tú me dijiste, no, yo, una persona que me ha inclinado a la bondad y quiero creer, ¿sabes? Que la gente es buena y no tengo esas reservas. Por lo menos en la iglesia en la que yo participé por tantos años, se decía que no hay bondad en nosotros, que nosotros somos pecadores, que somos inmundos, estamos perdidos. O sea, te ponen así de chiquitico. Y cuando te ponen así de chiquitico, adivina qué necesitas. Dirección, alguien que me ayude a salir de la inmundicia de la que vengo para poderme acercar a Dios, porque es que yo no estoy digno de acercarme. El tema es que Dios te quiere así como tú estás. O sea, acércate como estés, pero acércate. Entonces, ir sanando todas esas heridas es buscándolo a Él, con sed. Y dice de hecho que Él es el agua viva. O sea, que Él es el único que te puede quitar la sed. Y nosotros buscamos quitarnos la sed con Coca-Cola, con Gatorade. No, es agua viva lo que necesitamos. Y no tratamos de ir por todas las vías. No, necesito un cura, o necesito un pastor, o necesito un líder, necesito un predicador, necesito alguien. Como los Minions. A mí la película de los Minions me recuerda que nosotros siempre estamos buscando a quién seguir. Sea bueno, sea malo, sea un payaso, lo que sea. Un líder, alguien a quien seguir. Pero ¿qué tal si ese líder ya tienes una parte dentro de ti? Porque a mí me gusta mucho hacer la comparación del Espíritu Santo incluso. El Espíritu Santo, muchas personas no saben cómo relacionarse con él porque no perciben de qué manera. No, sí, Dios está en nosotros, pero ¿cómo? ¿Dónde? Y para mí el mejor ejemplo es la intuición. ¿Ok? La intuición, las corazonadas, la voz de la conciencia, tu voz interior. Le hemos puesto 1500 nombres. Para mí se resume en el Espíritu Santo. ¿No lo quieres llamar Espíritu Santo? No me incomoda para nada. Llámalo como tú prefieras. Pero es la mejor manera en la que tú sabes cómo te relacionas. Porque realmente sí está dentro de ti y sí te guía. Y sí te indica. Tú a veces tienes una corazón y dices, esa gente no. Y tú, ay, no, yo sí estoy pensando, qué pendejada, déjame tratar, a ver, porque prejuicios, cuando vienes a ver la torta. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar, porque no nos sabemos relacionar con él. Entonces no es ni siquiera de que no le quiero poner un bozal y no quiero escucharlo porque estoy en contra. Es que no sé ni siquiera cómo se escucha. A mí cuando me preguntan, pero ¿y cómo sé yo cuándo es él y cuándo soy yo y cuándo son mis pensamientos? Esto es algo muy personal, esto no es que lo diga en la Biblia ni lo diga en ningún lugar, pero para mí suena como tu propia voz, pero con una sabiduría que tú sabes que no viene de ti. Yo siento que suena sin duda. Yo, Certeza. antes de tomar la decisión de mudarme a Estados Unidos, porque estábamos en un van y ven, había mucha duda, yo le había dicho, yo estaba muy indeciso. Y yo le había dicho a mi novia, sí, sí me voy a terminar de Estados Unidos. Y en esos días, yo me recuerdo, estaba oyendo a comprar algo y tal, y estaba en el carro y yo me estaba haciendo esta pregunta. Pero ¿me tengo que quedar en Estados Unidos o me tengo que ir? Y se la hice. Le dije, Dios, dime tú si yo me tengo que quedar aquí o me tengo que ir. Y inmediatamente me dijo, tú te tienes que quedar aquí. Okay. Yo pensé que era para siempre. Y cuando me lo dijo, yo te voy a decir una cosa, me sentí decepcionado. Porque yo ya estaba como que buscando la salida. Yo me quería Sí. ya ir de esto. Yo no quería seguir en esta situación. Y dije, bueno, yo había pedido, ¿no? Ujú. Y me dijo, tú te tienes que quedar aquí. Y yo siento que a veces esa verdad duele. Y esa Sí. verdad, ahí es cuando yo siento, ok, esto es certero y lo hice. Y de hecho, después, 3, 4 días después, hablé con mi novia y le dije, mira, disculpa, sé que estaba indeciso, sé que esto te debe hacer sentir de tal manera, pero yo me pregunté a mí mismo y me pedí y yo me respondí que yo me tengo que quedar aquí. Y bueno, estas últimas 3, 4 semanas lo que me hicieron fue aclararme que sí, yo me quedé aquí para no irme con una duda. ¿Entiendes? Ujú. Estas últimas 3 semanas fueron las que me indicaron, aquí no cabe más nada, aquí no hay más nada que buscar, ahorita sí Se está cumplió claro el que tiempo. hay que irnos. Pero la Claro. decisión en ese momento para mí era como que, wow, qué tortura en verdad, pero estaba Y claro que eso es lo que tenía que hacer. ves que sí despeja la duda, porque es que si viniera de ti, tú haces lo que te convenga o lo que más cómodo te parezca. Más cómodo. ¿Entiendes? O Sí. sea, nosotros nos mareamos a nosotros mismos y justificamos todo lo que suena bien. Ujú. Entonces, si hubiese venido de ti, obviamente, y tú no te querías quedar, pues te hubieses ido. Sin Pero duda. cuando tú sabes que es algo más allá, ¿ok? Es esa certeza, ese peso, porque sí, de hecho, una palabra que se utiliza mucho en la Biblia es que redarguye. El Espíritu Santo redarguye. Y redarguir es así como rebuscar adentro, como es esa cosa de que cuando tú ofendes a alguien y tú dices, ay, no, ni se dio cuenta, ¿qué importa? Y tú no puedes dormir y tú estás, tengo que llamar, tengo que disculparme, tengo que hacer algo. Eso no te lo está diciendo más nadie. Y si fueras tú el que te está hablando a ti mismo, tú dijeras, ay, no, ya eso se le olvida mañana. Sí. Pero cuando tienes esa inquietud, es ese redarguir que te está diciendo, así no es. Entonces, obviamente, aprender a relacionarse con él es maravilloso.
O sea, porque literal, a veces estás que, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Y te le das cabeza. De repente paras un momento, o sea, frenas y dices, ok, guíame, ayúdame a recordar dónde están las... Y te viene la imagen y tú que, ok. Y no estamos hablando aquí de que, ay, qué magia, ni que nada, sino realmente está dentro de nosotros. Nosotros somos imagen y semejanza de ese Dios creador. Entonces, cuando yo te hablaba ahorita de esa idea que te ponen en algunas iglesias de que somos miserables, inmundos, pecadores, de lo peor, que nuestra naturaleza caída, que todas esas cosas, contradice que seamos imagen y semejanza de Dios. Porque si somos imagen y semejanza de lo más maravilloso que en mi particular pienso que existe, ¿ok? ¿Cómo podemos ser simplemente también inmundos esto? O sea, mi pecado no es más grande que mi esencia. Y mi esencia está en Él. Entonces ahí tú empiezas a despejar un montón de dudas que de verdad se van despejando solas. Sí, hay que abrir la Biblia. Y suena trillado, y suena fastidioso. Porque o sea, yo cuando le veo el grueso la primera vez, yo dije, Dios mío. Y le di 2, 3 vueltas. Yo me la he leído completa 2, 3 veces. Y después sigo obviamente hojeándola, pero ya no como que en un orden. Y literal, para mí fue un cambio totalmente distinto. Lo que te hablaba ahorita, el logo es la palabra escrita. El verbo es la palabra hablada, pero el rema es la palabra revelada. Y cuando tú empiezas a leerla con intención, de quiero entenderla, de guíame aquí, de ¿qué hay para mí? O sea, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres hablar hoy? Definitivamente se revela, ya empieza a ser una palabra rema. Y yo, ¿cómo no la identifico? ¿Cómo la describo? Como un aha moment. Es como un Sí. como que, ¿qué es esto? Me encanta que digas aha moments porque yo fui muy fan de él, de hecho, ahí empezó todo mi crecimiento personal, empieza con Joe Rogan hace como 10 años Okay. en Israel y llego a Naval Ravikant. Y Naval Ravikant habla mucho de este aha moment. Sí, Oh, sí, wow, sí. que asumo que es esa la palabra revelada sería el aha moment, ¿no? Total. Ok, eso me gusta mucho. Y voy a esto porque me gusta mucho, porque eso fue lo que yo sentí. Yo me había desconectado de Dios completamente por el simple hecho de que estaba ausente en mi vida. Yo pensaba que estaba ausente por la manera en Okay. cómo yo me manejé en mi vida y una actitud victimismo y tal. Y a mí lo que me ayudó a volver a reconectar con él fue a reconstruir la imagen de Dios. Okay. Literal, cuando leí eso en el libro dije, esto fue lo que me pasó a mí. Ujú. La manera en cómo yo lo reconstruí fue porque yo decía, yo era muy hippie, o me las tiraba de hippie, ¿no? Que la energía, el universo, la vida, me costaba mucho decir la palabra de Dios. Pero cuando yo eventualmente fui indagando y escarbando, me di cuenta que la palabra que se conectaba con ese ser superior era Dios. Mi mejor amigo, le cuesta muchísimo conectarla, le conecta mucho más el universo, porque él es así, él es muy galáctico y le gusta este tipo de cosas. Entonces eso es importante que Claro. como que la imagen o la palabra que tú uses en verdad conecte contigo, porque si no, tú hablas de Dios, pero esa palabra no tiene ningún tipo de efecto en tu persona Ujú. y es difícil. Para mí fue un momento muy bonito que a mí se me acercó a alguien que de verdad no tenía ningún tipo de beneficio en acercarse a mí para decirme que yo empezara a creer en Dios. Y ahí fue cuando yo dije, ok, esto fue como un angelcito que me mandaron para que, Sí. mira, préndete. Y ahí fue como que empecé a reconstruir la imagen de Dios que yo tenía, porque para mí Dios era algo que nada más concedía si yo pedía mucho, o algo que yo... Sí, que en momentos malos yo pedía, pero después se me olvidaba, ¿entiendes? Cuando todo estaba bien y Sí. todo era divertido, tal. Tenía Pero la figura del ATM. O sea, metes tarjeta, sacas dinero y en el caso de Dios, meto oración, saco milagros. Cuando son necesarios. Pero realmente eso no es una relación. es demasiado egoísta y vacía, Sí, ¿sabes? ¿Cómo claro. un ser tan poderoso va a tener ese tipo de relación contigo? Pero ¿sabes qué es lo más bonito y de verdad lo que a mí más me enamora? Que a pesar de que uno lo ve interesado y a veces como que cuando la caga brutal, me perdonan el francés, Por favor. tú dices, no me puedo acercar. ¿Con qué moral? Si ni le hablo en un año y ahora sí voy a venir porque tengo necesidad, por interés o lo que sea. A él no le importa. A él lo que le importa es que te estás acercando. Y por lo menos los que somos papás lo entendemos. El chamo te puede tratar como tú quieras, te hace la ley del hielo, estoy bravo, tengo rebeldía, lo que tú quieras. Pero cuando se vuelve a acercar con un abrazo, tú no le vas a decir, no, ahora sí, vas a venir. Tú no lo rechazas, tú lo abrazas y ya. Entonces la relación con papá Dios es así, porque es un padre.
te va a recibir, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas dicho lo que hayas dicho. Nosotros somos los que tenemos esa culpa, pero siempre me gusta hacer la aclaratoria de que la culpa no viene de Dios. O sea, ahí se abre como una Y, ¿verdad? El hecho de que tú sientas culpa como emoción, ¿ok? Es lo que te lleva al arrepentimiento. Cuando la culpa te lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento te lleva al perdón, ahí hay libertad. Pero cuando la culpa te lleva al remordimiento y el remordimiento te lleva al tormento, eso no viene de Dios. Y saberlo identificar es crucial porque si no te quedas metido en una cárcel. Y esa culpa que no viene de Dios es la que te hace que te alejes. Es la que dice, no soy digno de acercarme, no le he hablado en años, ¿cómo carajo ahora yo me acerco y le digo que por favor me ayude con esto si yo prácticamente no me comunico con él? Total. Yo, algo que a mí me pasa cuando yo cometo errores, y cometo muchísimos, sí, me da pena. Te lo juro que me da pena ajena como que, sí, ahorita sí, con todo el gusto del mundo cometo mis errores y vengo con mi cara bien lavada a eso. Y una cosa que me ayudó a romper esa sensación o ese ciclo de que cuando la cago no me puedo acercar a él, es que yo, no sé por qué a mí se me vino, ese es literal el diablo alejándote de él, Sí. lo más, ¿sabes? Cuando tú pecas o haces actos que yo no me sentía orgulloso y a veces cometo actos que no me siento orgulloso, literal, yo me siento muy apenado, no me siento cómodo en mi propia piel. Y cuando entendí eso de que cuanto más te sientas que te quieras alejar, literal, es el diablo tratando de alejarte de Dios. Y eso como que me hizo dar como que, ok, ve un poco más fresco cuando vayas a rezar o cuando te vayas a Ujú. acercar a Él. Yo rezo hablando, yo no rezo Claro. proverbios o la Virgen María, este tipo de cosas que Y esa es la manera de rezar. y voy con una mentalidad un poquito más fresca. Voy como que, brother, la cagué, lo sé, pero estoy aquí. Claro. Ayúdame a pasar la página, ayúdame. Y lo que yo cuando hago eso me siento un poco más limpio. Ujú. Que siento que también es un poco impuesto por la sociedad. O sea, yo no debería sentirme sucio por mis pecados, vamos a decirlo así, pero puedo entender, porque si no tienes esa sensación, creo que no vas a querer estar limpio o querer por lo menos estar en un estado emocional o Es que energético no, mejor. no es nada más algo impuesto por la sociedad, aunque sí tiene gran peso. Pero el tema está en cuando tú te sientes cargado con algo y tú hablas con un amigo, que es básicamente lo que haces, te desahogas. ¿Ok? ¿En qué lugar te puedes desahogar sin que sepas que se va a filtrar la información, que te van a traicionar con lo que digas, que te van a juzgar o a criticar? O sea, con Dios no pasa. Y es la relación más bonita que podemos cultivar con Él y con nosotros mismos, que a la vez tiene una interconexión. Pero desperdiciamos a veces mucho tiempo buscando afuera lo que sí está dentro. Entonces dicen que hay evangelios apócrifos y que es, uno de ellos es el que dice que Dios está dentro de nosotros y no hay más nada que buscar. Y sí, supuestamente se perdieron y están ocultos y no son aprobados porque obviamente al tú decir eso, hay muchas cosas que salen sobrando, Sí, incluida la religión. sí. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta como hacer todas esas aclaraciones y poner a la gente a pensar también. Porque es que a todo le puedes buscar la lógica. Ahora, Dios no va a ser lógico en absolutamente todo. Porque no es lógico que Lázaro salga de la cueva después de 4 días de muerto. Eso no es lógico. ¿Ok? Entonces sí, hay cosas sobrenaturales y maravillosas que no le vamos a encontrar la lógica. Pero a casi todas las cosas del día a día, tú puedes encontrarle una lógica y decir, no, es que definitivamente me estoy ahogando en un vaso de agua. O sea, voy a él y es sencillo, es simple. Lo complican muchísimo. No, que tienes que orar de rodillas, que te tienes que poner así, que tienes que ayunar tantos días, que tienes que alabar tantas horas. Y la verdad es que él no pide eso. Él lo que dice es que los verdaderos adoradores le van a adorar en espíritu y en verdad. Así de simple. Bonito que lo digas porque, para que sepas, hay algo que está muy conectado al podcast con Dios, de que este podcast empezó así. Yo 3 semanas antes de llegar al podcast, yo estaba pidiendo que cualquier experiencia que venga a mí, yo estoy abierto, porque por mucho tiempo me di cuenta de que yo, por protegerme a mí, estaba cerrado y esto no me permitía ver las oportunidades que tenía allá afuera. Lo mencionamos en el Ok. episodio de aquí de Sí. ser Tinkerbell y estar abierto a todas estas energías. Sí. Em, y bueno, semanas subsecuentes a eso, yo frecuento con Alejandro, mi ex socio, par de veces. Y una de esas estamos hablando de la fe. Y yo estaba muy pegado a mi fe con el tema de los tefilim, que es algo que te pones en las mañanas para indicar lo de los rezos. Y
Y me decía, bro, pero ¿cómo te conectas? Porque yo repito, creo que era la Ave María o el Rosario, lo repito 1000 veces y le digo, bro, esas palabras no son tuyas. Tú estás repitiendo algo que, ok, chévere, quizás sea, vamos a decir, un proceso de iniciación, pero después, ¿qué pasa, no? Porque yo hago el rezo del brazo en los tefilim, hago el rezo de la cabeza, pero después yo lo que estoy buscando es el silencio que yo tengo después de eso. Y ahí yo hablo en mi idioma con mis palabras. Eso para mí es rezar. Y cuando yo le digo eso, le digo, mira, chévere, haz tu rosario, haz tu Ave María, pero después ten tus 10 minutos en silencio o hablando tú solo en tu idioma. Y el tipo se voltea y me dice, ¿tú quieres hacer un podcast? Y le dije, sí. Entonces fueron 3 semanas de pedir, Mira qué bonito. conocer a esta persona y nos conectamos por el simple hecho de que él le faltaba conexión y estaba tratando de buscar una manera de cómo conectar. Y yo le di una cosa que para mí era como que era la razón de ser, porque yo decía, yo no puedo estar rezando si yo no entiendo lo que estoy rezando. Y más en hebreo, si no hablas hebreo, ¿cómo puedes rezar algo que no Y entiendes? a eso me refiero con la lógica. Sí. O sea, le buscaste la lógica al asunto y dijiste, ya, espérate, pero es que... Y de hecho, la Biblia habla de no hacer vanas repeticiones. Y vanas repeticiones es una vaina que tú no estás ni siquiera entendiendo o no estás sintiendo. Porque, o sea, con todo respeto, sí, toda la vida recé el Padre Nuestro, la Ave María, me sabía el credo, todas esas cosas. Pero era el caletre. O sea, era algo que yo memorizaba, no que algo que yo sentía. Y creo que a la mayoría de las personas le pasa igual. De hecho, ¿de dónde viene el tema de mezclar la oración con el Padre Nuestro o con oraciones ya predeterminadas? En la Biblia los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Y él, como ejemplo, hace el Padre Nuestro. Dice, cuando oréis, decid así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es un ejemplo que él está poniendo, decirles, bueno, conecten con él, pidan, den gracias, etc. y se despiden. O sea, es básicamente dejándoles un esquema. No repitan esto por el resto de la eternidad. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando no le aplicas también la lógica a eso y tú dices, bueno, entonces esto hay que repetirlo forever. Eso por un lado, con el Padre Nuestro, que está perfecto orar el Padre Nuestro y si lo entiendes y si sabes lo que estás diciendo, perfecto, no lo dejen de hacer. Pero también cuando le sumas el Ave María, le sumas el Rosario, le sumas todas esas cosas, si las vas a buscar en la Biblia no las vas a encontrar, porque es Concilio Vaticano. ¿Ok? Y el Concilio Vaticano viene de los tiempos de Constantino, cuando todo se le estaba saliendo de control, como hablas tú de los judíos, los romanos, ahora los del camino, que era como llamaban a los cristianos en la época. Todo el mundo estaba dispersando. Él dijo, ya, yo tengo que meter a toda esta gente en un solo saco para poderlo seguir gobernando. ¿Ok? Y de ahí viene el Concilio Vaticano, y de ahí vienen todas las reglas y todas las cosas. O sea, excomulgamos a este, fregamos al otro, hay que hacer esto, hay que hacer reglas dentro de la iglesia. O sea, la institucionalizan para que todo funcione también en pro del gobierno que ya ellos tenían. Y siento que eso es lo que ha alejado a la mayor cantidad de gente. Esta cantidad de reglas infinitas que tú dices, pero ¿cómo Sí. pueden haber 150 reglas para seguir a Dios? Yo creo que eso es lo que tú dices. Eventualmente mucha gente lo ha dicho y no es algo nuevo que lastimosamente se vio el poder de la religión y el humano lo agarró, bueno, esto es lo que yo pienso, para gobernar, para poder controlar. Y es verdad, yo siento que hay mucha gente que anda en el mundo como unas almas en penas que necesitan ser gobernados Sí, claro. y que son muchos. Entonces, cuando vieron esa necesidad, literal, la agarraron la demanda y la manejaron. Que eso es lo que a mí me da miedo. Y es que en la mayoría de los casos todos queremos que nos digan qué hacer. O sea, Es más fácil. tú llegas a un psicólogo y tú le dices, ¿qué hago con esta situación? El psicólogo te va a dar preguntas de poder y terapia de insight. ¿Y tú qué piensas que sería lógico? Hay gente que sale desquiciada como que, esta gente no me ayuda. No es que no te ayuden, es que te están poniendo a pensar y tú no quieres pensar. Me encanta que digas eso porque siento que hay dos tipos de psicólogos. Sí. Los que te dicen que hay que hacer y los que te ponen como unas pisticas y tú solito te vas descifrando todo y llegas a tus resoluciones, a tus respuestas. Creo que hay un intermedio, pero yo tuve un psicólogo que eso es lo que hacía conmigo. Él vio la capacidad de mí de entender y por reflexionar me decía, Marco, yo no estoy haciendo nada aquí, yo nada más te estoy dando ciertos puntos para que tú le pongas enfoque y atención a esto y eventualmente tú vas a conseguir tu respuesta. Así es. Para mí la mejor terapia es la de insight. O sea, las respuestas vienen de adentro. Sí. Si yo te hago una pregunta que a ti te acorrale lo suficiente, en el buen sentido de acorralar, ¿no? Y tú digas, espérate, lo que estoy respondiendo es una estupidez. O sea, de lógica es esto. Total. Ya tú sabes, hasta por descarte. Y de hecho,
cabe destacar que la religión no es negativa en sí misma, ¿ok? El hecho de hay demasiadas instituciones para todo y ministerios para todo, y el ministerio se resume básicamente es en servir. Ese es el sinónimo de la palabra ministerio. Y hay ministerios fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y eso está bien. Y que haya orden y que haya una institución que guíe y gobierne está bien. Ahora, que la gente se le mutile el discernimiento está mal. Porque es que la gente tiene que tener la capacidad de pensar dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de cualquier ámbito, sea trabajo, lo que sea. Tú no puedes dejar a una persona incapacitada para tomar decisiones en su vida. Particularmente en este lugar en el que yo asistía, para todo necesitabas un líder, para todo debías consultar. Y poquito a poco de verdad vas dudando de tu propio discernimiento y vas creyendo que necesitas una guía como si fuera una muleta para caminar. Y eso lo que hace es mutilar a las personas, o sea, emocional, intelectualmente, o sea, te va incapacitando para la vida. Sí, no vas permitiendo que se desarrollen o le das Creo que voy a caer en el tema que tú dices, no, que somos inmundos, que somos pecadores y todo esto. Y yo creo que eso lo que hace es limitar tus capacidades y tu creyente del potencial que tienes y lo grandioso que eres. Uh-huh. Porque hay una cosa que a mí me encanta, que es eso, mezclar la ciencia con la religión. Y hay... Creo que es una persona que estudia el universo, no sé cómo se llama este tipo de persona, se llama Brian Cox. Y él habla, y no quiero faltar respeto a nadie, pero es una persona científica, entonces se guía de la galaxia que nosotros conocemos, Okay. es decir, desde aquí hasta Plutón y vuelta. Y él dice que el único ser pensante en esta galaxia somos nosotros, y que tenemos que entender esa responsabilidad. Y yo creo que la tomamos como a la ligera. Sí. Hay mucha gente que no piensa, hay mucha gente que no tiene pensamiento crítico, y creo que es debido, una de las razones es la doctrina, porque también ahorita te puedo decir, hay muchísima gente que está completamente alejada de la doctrina, pero están completamente lavados del cerebro con temas de redes sociales, que son las prioridades, como dineros, carros, mujeres, etcétera, vicios. Es el tema de la comodidad. Queremos que nos digan qué hacer o que por defecto la vida nos vaya llevando, porque ahora imagínate, es súper común fluir. Ok, fluir como para dónde o por qué, ¿sabes? O sea, tú tienes la capacidad de decidir y tú tienes la capacidad de escoger hacia dónde te diriges, no es que voy a fluir con la vida. Total. Entonces, cuando tú hablas del universo y de todas las maneras diferentes de llamarle a esa divinidad o a ese ser superior, yo la verdad no estoy del todo peleado con esa idea, porque si a mí me voy a poner en una discusión a convencer a alguien de que se llama Dios y respeta, y yo voy a perder la oportunidad de demostrarle a esa persona, ¿ok?, con amor, y sacando sus propias conclusiones de que Dios es completamente real, por el simple hecho de desviarme a cómo lo llama o qué le dice. ¿Okay? A mí eso no es un tema que a mí no me desvía. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gusta aclarar? Sí, el universo es poderosísimo. Dios le dio poder, Dios lo creó. ¿Okay? Las galaxias, la Pachamama, con lo que quiera que la gente conecte, es creación divina. Uh-huh. ¿Okay? Todo fue creado por él. Entonces, es como que súper absurdo que tú pretendas relacionarte con la creación y evadir al creador o excluir al creador. O sea, no tiene sentido. Es como que, bueno, quieres hablar con el payaso o con el dueño del circo. Y la gente, no, el payaso, por favor, el payaso. Y dejan al dueño del circo ahí a un lado. Entonces, cuando tú te pones a ver, es muchísimo más poderoso, efectivo y duradero. ¿Ok? Porque la gente puede tener una técnica de manifestación y de afirmaciones y de todo, y le puede resultar un periodo de tiempo. Pero la mayoría de las personas, y hablo por experiencia propia, terminan sobrecargadas porque es que todo depende de mí. Si me pasó algo malo es porque lo atraje. Si me pasó algo malo es porque yo estaba vibrando en una frecuencia negativa y te puedes desquiciar. Sí. ¿Ok? Ahora, cuando tú sabes que hay un ser superior que gobierna todo, y que sí, efectivamente, la vibración existe, todo vibra, ¿ok? La energía existe. Yo he peleado con 800,000 cristianos. Obviamente estoy exagerando, pero una buena cantidad de cristianos. ¿En qué sentido? Que yo hablo de la energía y ya, o sea, me quieren hacer la cruz. Todo tiene energía. Cuando tú estás cansado, no tienes energía. Bueno, claro, pero por eso tienes estática. O sea, si tú estás conectado mucho a una computadora y de repente la tocas, tú... Claro, existe la energía mecánica y Sí. nadie se pone a pelear porque existe la energía mecánica. No sé, hidráulica, eléctrica. Nadie se pone a pelear con todo ese tipo de energía, pero tú hablas
de la energía como tal. O sea, para mí el amor es la fuerza que mueve el mundo y eso incluye energía dentro, ¿sabes? Total. Entonces, hay tanta terminología en contra, hay tantas doctrinas diversas que se han peleado entre sí, que lo que nos pone es a pelear a unos con otros y a olvidar que realmente mientras él esté en el centro y todo lo demás esté gobernado por él, existe un orden. Y ese orden es necesario para que la vida funcione. O sea, tú no le tienes que decir a la marea, no te pases de la orilla. Viviríamos inundados todos los días. Sí. Tú no le tienes que decir al sol, por favor, a tal hora sales mañana, no se te vaya a olvidar, no te vaya, pon la alarma. Nosotros no tenemos que gobernar nada, ni siquiera tienes que decirte a ti mismo respira tantas veces, porque es inconsciente. Y si todo eso puede funcionar sin nuestro control, porque nosotros tenemos la sensación absurda y estúpida de pensar que tenemos que controlar. ¿Entiendes? Entonces a veces soltar y saber que hay un orden perfecto, creado por un ser perfecto, uno descansa. Algo que dijiste, que es que nosotros somos la imagen más cercana a Dios, ¿verdad? Imagen y semejanza de él. De Él, ¿verdad? Entonces, yo siento que aquí viene el tema de que muchos niños que se crían teniendo una imagen errónea de sus padres, que técnicamente cuando yo era un niño, yo veía a mi padre como mi ídolo, literal, Claro. mi Dios. Sí. Entonces, cuando tienes este desapego con estas personas, que voy a esto por tu libro, Uh-huh. uno como que ahí empieza la desconexión, ¿no? Porque el abandono o el hecho de que tú no eres una prioridad o que no te dieron el cuidado que tú sientes, yo creo que ahí empieza a forjarse, hizo clic demasiado lo que tú dices en tu libro, que ahí empieza a forjarse tu relación con Dios. Sí. Entonces, si tus dos figuras paternas de protección, que son los que te van a, prácticamente te dieron la vida, Uh-huh. ahí yo creo que empieza prácticamente el camino no sé, al desarrollo de una mala fe. Claro. No, y de temores y de traumas y de todo. Por eso es que existe tanto el término de sanar el niño interior que realmente me saca de quicio. Es cierto. O sea, no estoy en contra. Sí, todos deberíamos sanar adentro y muchas veces esas heridas están en la infancia y hay que retroceder un poquito e ir ahí. Pero le tengo tirria al término de sanar el niño interior porque hay gente que vive sanando el niño interior hasta los 88 y se despide sin sanarlo. ¿Ok? Entonces, como que si lo voy a usar de justificación para seguir como estoy, odio el término. ¿Ok? Te entiendo completamente porque las figuras paternas mías yo siento que estoy lidiando con niños. O sea, Ok. hasta el día de hoy yo estoy lidiando con niños. Pero sí siento que, por ejemplo, algo que sí me ayudó a mí, y creo que ojalá sea una práctica que le ayude a la gente, yo me recuerdo que yo tuve muchos momentos traumáticos de niños, pero están completamente bloqueados y siento que esa fue una manera de defensa. Pero Sí. también tuve momentos traumáticos cuando tenía 13, 14, 15 años. ¿Y qué hice yo? Yo me escribí una carta a ese niño y le preguntaba, ¿qué te hubiese gustado haber tenido en ese momento? ¿Sabes? Cuando te fuiste arrecho, llorando para la casa, tal, que no podías hablar con tu papá, ¿qué era lo que necesitabas? Y eso a mí me ayudó muchísimo porque me dio a entender, ok, cada vez que yo me prendo en fuego viene de ahí, viene de ese lugarcito. Entonces yo sí siento que es verdad, no te Sí. puedes quedar pegado con, no, que mi niño interior fue destruido y tal, y que por la vida que yo tuve es No, ve, esto. abrázalo, hagan las paces, pero para adelante, porque Para vas adelante, para allá. No te totalmente. puedes quedar ahí, ¿sabes? Pero en definitiva, sí, la relación con los padres y con toda figura de autoridad, porque no es nada más los padres. O sea, nadie marca más que un maestro bullying en el colegio. Total. De eso que les gusta exponer y ridiculizar en público y todo eso, eso también te crea una figura. Entonces, tú debes confiar en las personas que están para enseñarte. Un maestro está para enseñarte. Pero resulta que el tipo, en vez de enseñarte, te humilla. ¿Ok? Ahí ya hay una distorsión de, espérate, déjame protegerme de quienes me vengan a enseñar porque probablemente lo que me van a enseñar no está bien. Entonces, las figuras que están para protegerte, para cuidarte, para darte amor, porque el afecto es necesario para el humano, ¿ok? Pueden ser castigadores, distantes, ausentes. De hecho, hay papás muy buenos que hicieron lo mejor que pudieron, pero se sentaban en un sillón con un periódico abierto y cuando ya estoy ocupado, estoy leyendo el periódico. Eso te crea una distancia de que tú en el momento en el que vas a orar, tú no sabes si Dios tiene el periódico abierto o no, si puedes, ¿sabes? Total. O sea, obviamente todo es inconsciente. Tú no estás como que diciendo, ay, no, estoy pensando de esta manera y mejor hago así. No, no estás maquinando tanto. Es que tu subconsciente ya quedó grabado de que tal vez todo lo que tú tengas que decir no es importante. Porque por algo te ridiculizaba el maestro, por algo tu papá no cerraba el periódico para escucharte. Entonces, cuando empiezas a grabar todo eso en el subconsciente, no solo que afecta tu vida y tus relaciones, sino que cómo te hace pensar que existe una figura que realmente te ama sin condición.
Nosotros tratamos de entender el amor de Dios desde un ángulo humano y eso no es posible. Porque el amor humano es condicionado. Yo amo con locura a mis hijos. Pero yo también, si se portan de X o Y manera, hay días que, espérate, que hoy no quiero hablar contigo. Y eso es un amor humano porque es condicionado. Y el amor maternal es uno de los más parecidos, ¿ok? Al amor de Dios en incondicionalidad. Pero tiene condiciones. Ahora el de Dios no. ¿Y cómo nosotros vamos a tratar de comprender el amor de Dios si no hemos podido ni siquiera descifrar el amor humano? O sea, el que nosotros los tenemos unos con otros. Y nosotros manipulamos, todos los humanos, consciente o inconscientemente, con premeditación y alevosía o a veces por simple ignorancia. ¿Ok? Pero el hecho de si sacas 20 te compro tal cosa, ya es una manipulación. No, es un estímulo. No, el estímulo es, dale, tú puedes, me siento contigo, vamos a repetirla. ¿Cuántas veces quieres que te lea esto para que te lo grabes? Eso es motivación, eso es acompañamiento. Pero si sacas la X, Y, Z, no, y si no la sacas, pues entonces estás descalificado. Entonces pensamos que si yo me porto bien, Dios está contento conmigo. Pero cuando yo peco y me porto mal, no es nada más la culpa lo que me aparta, sino el hecho de pensar de que no di la talla. Y si no di la talla, él está bravo, porque mis papás se ponían bravos. Totalmente, y creo que está metido en el sistema educativo, que yo me recuerdo, Sí. a mí me pasaba, yo creo que fui a reparación 2 veces, y era tan lo mal que yo me sentía por esas 2 semanas, que cuando yo pasaba el examen, literal, pasaban 2 horas, yo tenía fiebre, estaba 2 semanas enfermo, y era eso, era tanto el estrés que yo me ponía, pero es verdad, es porque literal fallar es prácticamente la muerte, y te lo hacen en el colegio, o sea, Sí. y ahorita que dices eso, lo de, oye, estos profesores que en algún momento impusieron una voluntad mala y Ujú, no entendieron la importancia de su papel en estas personas. Yo siento que todo el mundo se agarra de que, bueno, como me pasaron todas estas cosas malas, entonces Dios no está. ujú. Tengo familiares que me encantaría poder hacerlos creer porque siento que les va a cambiar la vida, Sí. pero me dicen, bueno, Marcos, entonces ¿por qué la gente en Sudán se está muriendo? ¿Por qué los niños en Siria los están bombardeando? ¿Y por qué sale un niño con SIDA de cosa materna, ¿sabes? Como que de sangre. Y Por decisiones humanas. Porque es que los niños sí, esa persona que te pregunta que por qué los niños del Congo están desnutridos, tú le dices, ¿y qué estás haciendo tú por los niños del Congo? Porque es que las cosas que nosotros podemos resolver, pretendemos que Dios las resuelva porque sí. Y las que nada más pudiera resolver Él y no las resuelve, entonces como no las entendemos, también decimos que no está ahí y que si está es malo. es que para mí es eso, para mí es muy fácil, se me hace muy difícil poder argumentar en eso, pero yo no caigo en eso. Cuando a mí me vienen con esa pregunta es como que está completamente bloqueado, Cerrado, él claro. tiene su verdad, él tiene su, vamos a decir, su propia religión y yo inmediatamente me alejo, pero siempre, bueno, he querido tratar de buscar la manera de poder darle ese granito a la otra persona porque yo sé lo bien que a mí me ha hecho. Cuando a mí las Claro, cosas me hacen bien, a mí me gustan compartir. Hay gente que no. Hay claro. gente que lo que le hace bien a ellos no lo comparte porque piensa que son como que secretos de vida. Y no. Ujú. Em, pero no sé, siento que es un tema tan, tan delicado y tan... Lo hicieron tan complejo y yo Sí. creo que es mucho más simple. O sea, yo siento que desde que yo he simplificado mi relación con Dios, me he conectado más aún. Y la Pero, vida funciona mejor. sin duda. Fluye, o sea, y no en ese fluir de vamos a ver dónde me lleva el río. O sea, fluye en el sentido de que todo va cobrando sentido, dirección, se va ordenando. Y te vas conectando con lo que tú dices, la intuición. Yo siento Sí. que es desde la doctrina, las cosas complejas, no lee aquí, lee acá, es tal cosa, como que poquito a poco te han desconectado. Y una cosa que yo me di cuenta fue en el 9 a 5, ¿no? Que es el trabajo, esta Sí. conexión, todo esto. Y eso siento que es una parte del sistema, también hablo como parte de la religión, parte de Ujú. todo esto, que tú tienes que ir a trabajar y tu trabajo es tu identidad y todo esto. Y yo sentí que el 9 a 5 fue lo que me alejó de mi propósito, de las cosas que a mí me llenaban y lo que a mí me hacía porque, ¿qué pasa? Mi instinto me decía, no te puedes quedar aquí, tú no le puedes dedicar 10 horas a esta cosa, tú no estás sirviendo, tú no estás haciendo cosas que te llenan. No, esto no te permite poder proveerle a tu familia. Hay una metáfora ahí de que, no es una metáfora, es la realidad. Los árboles, su Ujú. propósito es sombra, Oxígeno. oxígeno y frutos. Ujú. Y yo siempre he dicho, qué buena misión, qué más simple que ese. Yo siempre he querido hacer eso y por muchos años, el 9 a 5 me limitó a no poder ser esa persona, de dar frutos, porque era como una sensación de escasez. Y Claro. por muchos años yo tenía ese sentimiento en el estómago, diciendo, tienes que buscar la manera, tienes que ver qué vas a hacer. Y el miedo fue lo que lo que eventualmente me alejó de mi instinto.
Lo que pasa es que tú tienes que amar demasiado el trabajo en el que estás como para poder vivir en un flow state, ¿no? Que es lo que llaman ahora, o tu hora genio, ¿ok? De poder tener como que todas esas capacidades a flor de piel y crear y hacer. Pero cuando tú estás en un trabajo que ni siquiera te gusta, te atrae, no te motiva, no te despiertas como que qué rico otro día, sino como que ojalá aguante el día hasta las 5. Entonces, vivir así no es el deber ser. Yo no creo que ese es el diseño divino. Y tú dirás, bueno, pero entonces ¿quién va a ir al 9-5? El que disfruta el 9-5, porque hay gente que lo disfruta. Y hay gente que estudia para ser empleado el resto de la vida y son felices y eso está perfecto. Pero hay gente que no. Entonces son cuestionados. No, que es un flojo, que no quiere trabajar, que encima se queja. Que no, todos nacimos para cosas distintas. Y eso está súper lindo y hay un versículo que lo dice. El que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza. O sea, dale en lo que tú quieres, en lo que es tu propósito, en lo que tú estás dotado para hacer, porque fuimos dotados con propósitos y con talentos y con dones distintos. Y esa es la belleza. Ahora, a mí me trae mucha a la mente todo esto que estamos hablando, la generación de cristal, ¿sabes? Porque acuérdate, ahorita para nosotros es así como que aterrador. Ahora, ¿quiénes van a ser los doctores? Esto se acabó. Pero yo me acuerdo que cuando yo hablaba con mi papá era mayor para ser mi papá hubiese podido ser mi abuelo. Y yo hablaba de que el disque lo metía en la computadora, que era prácticamente una pared entera, y había información ahí, o sea, era como que esta gente ya, este mundo se acabó, recogen y apagan porque aquí se acabó todo. No era algo fácil de procesar. No, ¿qué quieres estudiar? Informática. Informática. ¿Con qué se come eso? No, que en la computadora, que... Eso es para loco. Eso es para gente vaga. ¿Ok? Todos lo vivimos, pero se nos olvida. La música, el Tú me quema de Eddie Santiago. No, qué barbaridad, qué vulgaridad, qué horrible, eso es peor. Ahora, el reggaetón. Todo, es que Total. no hay nada que hayan recién inventado. Todo es cíclico. Ahora, cuando hablan de la generación de cristal y hablan de que qué barbaridad lo que está sucediendo, a mí me gusta ver el otro ángulo también. A pesar de que me quejo de la generación, yo tengo 2 hijos teenagers, yo me puedo quejar de la generación de cristal. Pero cuando yo los veo, ¿por qué hay tanto millonario de 22, 23, 16? Porque los hay, Sí. ¿ok? Porque ellos no tienen las taras que tenemos nosotros de ver qué sirve y qué no, y tampoco la incomprensión que tenía mi papá que un día que podía tener información. Total, y las creyentes limitantes, lo que digo, que no, que La- tienes que tener un trabajo, tienes que tener un título. No, estos chamos A, e- desde que nacen a creen que eso, son casi complejos de Dios, casi. sí, a eso voy. ¿Ok? Mi chamo de 19 años, cuando yo le digo, ajá, ¿qué quieres hacer para tu futuro? ¿Cuál es tu propósito? La respuesta de su propósito, ojalá y no vea esto porque me mata, ser feliz. Yo me quería hacer el harakiri y tirar por el balcón. Yo, ¿cómo que ser feliz? Y entonces me dice, claro, mamá, ser feliz. O sea, buscar lo que me apasiona. Pero literal fue una respuesta bien hippie o tropical para mi gusto, ¿no? Yo que, espérate. Cuando yo razono, yo digo, qué bruta. O sea, que realmente la función de la vida o a lo que nosotros venimos es a ser felices. Total. A descubrir cómo. Y él no me dijo nada distinto a eso, pero a mí me aterró porque, o sea, me salió todos mis antepasados diciendo qué barbaridad, en qué fallaste. O sea, ¿cómo te va a responder eso? Y de verdad está más claro que yo y que muchos. Y estos chamos, sí, muy de cristal y muy lo que sea, sí, no han llevado el bullying que llevó uno, ni las chancletas que llevó uno, y entonces nosotros los vemos inferiores. Pero para nada lo son. O sea, tienen la capacidad de ver cosas y oportunidades donde nosotros no las vemos y de saber explotarlas como nosotros no, y tienen menos miedo. Total, yo siento que, no sé si es que tengan menos miedo, yo siento que tienen menos creyentes limitantes. Yo los veo que ellos creen que son capaces de lograr eso. Es que sí, sí es menos miedo, porque, o sea, alguien que prende una cámara y se va a hacer review de comida en un restaurante y lo monta en YouTube y esa vaina le paga la casa, eso es no tener miedo. Claro, pero yo también te pongo, ese chamo, tú le dices, nos vamos a ir para una construcción a cargar y puede que vayas a sudar y no hay comida y no hay aire acondicionado, eso le da miedo. A nosotros es verdad, a mí, yo Claro. ponerme frente a una cámara, pana, me ha desafiado de pie a Pero por cabeza. eso es que somos generaciones distintas. Total, total. Porque cuando vino la revolución industrial, pregúntame si eso no fue el acabose. Sí. ¿Sabes? La gente, ¿cómo que una máquina y nos van a reemplazar? No nos han terminado de reemplazar desde aquel entonces y todos seguimos asustados con la IA y con todo. Bueno, mucha gente cuando, esto no sé si lo sepas, pero yo creo que esto siempre pasa, siempre hay una referencia de los caballos a los carros, siempre hubo una queja, que cómo vamos a hacer esto. Lo nuevo. Y uno que a mí me gustó muchísimo, que es demasiado insignificante, es el tema de la luz. Había un trabajo que era una persona con una torcha que prendía las luces de las calles.
Y cuando todo el mundo está hablando de la electricidad, todo el mundo está diciendo, no, que me van a quitar todos estos trabajos. Y siempre va a pasar, y siempre va a seguir, pero siempre van Después del de la evolucionando. antorcha venía el electricista, después el electricista Total. venía... Ahorita Sí, hay locutores de juegos. Hay juegos que la gente los juega profesionalmente, hay locutores y llenan estadios. ¿Cuándo tú hubieses creído que iban a haber locutores que están hablando de un jugador profesional que está jugando un juego? O exacto. sea, siempre van a haber cosas. Entonces, ahorita de repente, una cosa que yo siento es, ahorita una persona puede hacer el trabajo de 5 o 6 y eso no debería ser alarmante, al revés, eso debería ser esperanzador de que tú ya no necesitas montar un negocio, una empresa, una locación para Sí. tú poder ser exitoso. Pero sí, yo creo que sí alarma a la gente que tiene esta capacidad, que esta mentalidad de que no, yo estoy en un 9 to 5. Si yo estoy haciendo un trabajo que Si es la una... mentalidad es limitada, Sí, donde quiera que lo suelte, total, va a ser lo mismo. total. Es que la pobreza es un estado mental. ¿Ok? La pobreza realmente es un estado mental. Porque tú puedes no tener absolutamente nada y sentirte completamente satisfecho y a ti qué te falta, nada. Entonces tú no eres pobre, porque no Total, sientes que te falta nada. total. Ahora, puedes tenerlo absolutamente todo y ser el más pobre del mundo. Porque sientes que no tienes nada, que te falta todo, estás inconforme, estás vacío. Eso fue una cosa que a mí me dio Dios. Yo cada vez que me acercaba a Él, había momentos que yo tenía menos cosas y menos recursos, pero me sentía más pleno. Y eso también se dice, ¿no? Como que la gente con bajos recursos del barrio, pobres, son muy conectados a Dios y son considerados más felices que las personas que tienen mucho dinero. Y siento que cuando permites que la ambición sobrepase todo tu ser, y eso es Ujú. todo lo que necesitas, pues yo creo que eso es vivir en un infierno prácticamente. Sí, es complejo, es un tema complejo, porque también en la Biblia hay una parte en la que cuando van a ungir a Cristo antes de la crucifixión, que derraman perfume sobre él, perfume costosísimo, Judas, que era el tesorero y el que llevaba la bolsa con el dinero, dice, ¿cómo van a romper ese perfume si cuesta 300 denarios? Lo hubiesen podido vender y dar de comer a los pobres. Y él le dice, a los pobres siempre los tendrán, ¿ok? Y esto ha sido como que, a mí no, como que aprovechen. Y cuando yo me recuerdo de eso, es que de verdad, pobres siempre van a haber. Pero no por el hecho de la escasez, no por el hecho de la desnutrición, no por el hecho de lo que hagamos o no hagamos, sino porque es un estado mental. Y la gente me dice, no, pero es que hay gente con oportunidades distintas. Sí, pero entonces la gente que tiene oportunidades distintas nunca surgiera. ¿Y cuántas historias maravillosas hay de personas que no tenían absolutamente nada y esa necesidad los impulsó a generar imperios? Total, yo creo que O sea, si la regla fuera que no tienen recursos, nadie surgiría desde la pobreza. Y hay demasiados ejemplos maravillosos de gente que surge. Entonces, ha sido un estado mental. total. No, y de hecho, los cuentos de estas, vamos a decir, historias exitosas, es, ni siquiera es que son medianamente exitosos. No, llegaron al tope, a la élite del éxito, y estoy Ujú. totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas que yo siempre como que trabajo o sé y tengo claro de mis inseguridades son las creyentes limitantes. Y yo me he dado cuenta de eso, que cuando vas rompiendo, vas obteniendo. Sí. Em, yo por mucho tiempo sentí que, no sé, que la creación de contenido era algo imposible para yo poder hacer y desde que me quité esa creyente limitante, empezó a hacer. También estoy claro de esto que se habla de, no, que tienes una mentalidad de escasez, Ujú. ¿sabes? Y es verdad, yo creo que eso te lo inculcan desde que naces o desde que creces, que Sí. no, que nos falta tal, nos falta tal, nos falta tal, en vez de ver tenemos tal, tenemos tal, tenemos tal. Y tú, esto vamos a ver si lo puedo reformar bien. ¿Por qué creerías que hay tanta gente con la mentalidad pobre? Porque es una programación. Entonces viene, ok, la mentalidad pobre, de escasez, de bajos recursos, de que no tengo la capacidad, bien, bueno, claro, lo habíamos hablado antes. Es una Sí, programación. De hecho, bíblicamente se hace la analogía de que es una mentalidad desértica. O sea, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Era un camino de 11 días y lo recorrieron en 40 años. Hay una parte linda que dice que fue parte de la misericordia de Dios porque ellos no estaban listos para poseer la tierra y entrar y pelear por ellos y que los preparó. Y eso me parece hermoso y es cierto también. Pero por otro lado, ellos lo que hicieron esos 40 años fue quejarse. Dice que sus sandalias no se desgastaron en 40 años. Dice que sus ropas no se rompieron. Dice que tenían una columna de fuego que los calentaba en la noche y que tenían una nube que les daba sombra en el día. Llovía comida, maná del cielo.
O sea, a ellos no les faltó absolutamente nada y lo único que hacían era quejarse. Sí. Decían, nos hubiesen dejado en Egipto, que al menos teníamos carne. Que supuestamente, bueno, no supuestamente, esto se sabe, el castigo de los 40 años es por la falta de fe y por no predicar la palabra de Dios y por la duda de la queja de que por qué nos sacaron de Egipto. O sea, había una mentalidad de esclavitud, una mentalidad desértica, y después viene la mentalidad de la tierra prometida. Ujú. Pero hasta que no se atraviesan esas dos, a veces no se supera y se llega a la tercera, que es la abundancia, que es la tierra donde fluye la leche y la miel, que es donde están todas las promesas. Y realmente yo pienso que en la actualidad todavía es una programación. Es básicamente nos crían para eso. Gradúate, estudia, búscate un trabajo. Y si sale un chamo con una idea flamante de ser feliz, uno está como que, ¿qué hago yo con él? ¿No? ¿Qué hago yo con él? Apoyarlo. Total. Ok, ¿dónde crees tú que reside tu felicidad? O sea, ¿dónde te ayuda a buscarla? ¿Qué herramientas necesitas que yo te dote o te preste o te apoye para que tú encuentres ese punto? Pero realmente, si tú te pones a ver, yo después de que lo analicé, yo dije, qué corta mi mente de tratar de limitarlo, porque la respuesta que yo estaba esperando era la que mis papás estaban esperando. Voy a estudiar esto, voy a trabajar en esto, me voy a casar, y vivir la vida. Y realmente no tiene que ser la misma respuesta. Y lo bonito de eso es que cada quien encuentre su propósito, pero que se empeñe en buscarlo. Y realmente el propósito, a veces mucha gente piensa que es perseguirlo porque es una sola cosa. No, el propósito de la vida principal sí debe ser lo que dijo mi chamo, ser feliz. Total. Porque yo creo que la vida vinimos a disfrutarla. Y Dios nos dotó de absolutamente todo para poderla disfrutar. Hay un versículo que sí sé que está en Mateo, creo que es 6:20 y tanto. Ya te dije que con los números era mala. Pero que dice, no os afanéis por el día de mañana. O sea, el día de mañana traerá su propio afán. O sea, y dice que los lirios, ni Salomón se vestía como uno de ellos. Que las aves del campo están alimentadas, que a nada le falta a nadie. Entonces, sí, no, que bueno, dale, fotosíntesis, quédate nada más recibiendo sol. Pero realmente es como que a mí me ayudaba mucho con la ansiedad. O sea, yo llegué a sufrir de ataques de pánico en el pasado y a mí ese versículo me calmaba, pero en fracción de segundo. Porque es verdad, yo no tengo el control de nada. Tengo la percepción de que tengo el control. Y eso es lo que me desespera. Y si algo se sale de donde yo considero que debería estar, ya, me paniqué. Y realmente no. O sea, si toca confiar, para confiar necesitas creer. Tú no confías en alguien que te ha dañado con facilidad. ¿Ok? Ahora, Dios no te ha dañado, pero no confías en Él por las personas que sí te han dañado. Entonces, cuando tú separas la imagen humana de la de Él, es mucho más fácil reconstruir esa visión de quién es Él. Sí. Y hay que deconstruir para reconstruir, porque ya tú tienes una imagen. Total. Y si tú no la deconstruyes, no la desarmas, va a estar ocupando un lugar. Y el vacío es necesario para volver a llenar, ¿sabes? Entonces hay que vaciarse de todas esas cosas y la Biblia también lo dice. Menos de mí, más de Él. Yo tengo que mermar para que Él crezca. Total. Y algo que dijiste que es, sabes, yo siento que esto es para mí clave. Siento que ahorita los sistemas están como que tienes que hacer todo para ti. Tienes que estudiar para ser exitoso, para obtener tus recursos. Tienes que tener un trabajo para... Pero yo siento que cuando cambias, vamos a decir, la idea o la historia de servir, para mí, yo entendí que mi propósito es servir. Entonces, por eso... choco un poco cuando me dices, no, que ser feliz es un propósito, es verdad. Yo siento que es un estado en el cual puedes llegar. Yo prefiero estar en contento y en paz y de verdad poder servirle a los demás, porque yo me he dado Ahora, cuenta... te hago una pregunta y perdóname que te interrumpa. ¿Servir te hace feliz? Total, total. Me pone en un estado en el cual... ¿Dónde el concepto de ser feliz es egoísta? Bueno, es verdad, tienes razón. Ah, bueno. Punto a favor. Es Claro, verdad. es que la felicidad, tú puedes ser feliz con muchas cosas. O sea, no hay nada determinado. Ser feliz, cuando uno dice ser feliz, uno se ve, no sé, el que sea gastador, se ve comprando en un mall. El que sea altruista, se ve alimentando personas. La felicidad para cada quien es algo distinto, pero esa plenitud que tú logras a través de lo que amas hacer es parte del propósito, es parte de los dones que ya te han sido entregados y de los talentos para poder ejercer. Todo se interconecta y es perfecto y es bellísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que me da miedo de esa palabra, que es el ser. Es difícil que tú completamente, de pie a cabeza, tú seas feliz el resto de tu vida. No,
¿no? Pero es que por eso es que eso es lo que a mí Pero es como la película The Pursuit of Happiness. O sea, tú la vas a perseguir, no quiere decir que la vas a tener toda la vida y todo el tiempo la vas a sentir, porque sería ilusorio. ¿Ok? Bueno, es que por De eso... hecho, nosotros tenemos que anhelar ser como Cristo. ¿Vamos a alcanzarlo? No, pero debemos anhelarlo. Debemos perseguir esa meta de amar como Él, perdonar como Él, ¿ok? Servir como Él, pero no lo vamos a alcanzar. O sea, estamos hablando de Dios hecho hombre y nosotros no vamos a alcanzar esa talla, pero debería ser nuestro modelo y nuestro anhelo a seguir. Por eso es que yo prefiero, en vez de elegir ser feliz, ser un servidor, ayudar a los demás. Porque siento que si esa es la meta nada más, ser feliz, yo creo que todo depende de la visión y lo que defina la definición de esa palabra en cada persona. Claro. Pero yo siento que el solo ser feliz creo que te va a tocar un camino bien difícil porque la vida no es solo se trata de ser feliz. Yo creo que la vida se trata de ser fuerte, tener momentos altos, tener momentos bajos. A mí los momentos... Mira, acabamos de identificar una programación. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Ok. Ok, interesante. Tú quisieras servir a los demás y tú quisieras dedicarte a hacer el bien a otros de manera, no sé, amargada, No, con obstinación, como tengo que no, servirle a esta gente. no, para Ah, nada. ok, tú quisieras hacerlo feliz, contento, Con, con agrado, en plenitud. esa palabra me gusta más. A mí me gusta tener una vida contenta, una vida de plenitud, pero es que siento que es peligroso el usar esa palabra de felicidad porque yo creo que la felicidad es un estado emocional. Yo creo que uno puede sentirse ¿Y el pleno con contentamiento qué es? el estar contento para mí es el estar, ya te voy a decir, satisfecho con lo que eres en ese momento. O sea, yo creo que el ser feliz es un estado en el cual uno no percibe lo malo, o uno solo está, bueno, sí, contento, vamos a decirlo así. Pero no sé, siento que esa palabra hay que tenerle cierto respeto, Tienes pues. una tarea, descubre en qué momento esa palabra se volvió negativa para ti y por qué. Porque no creo que sea un concepto que venga de ti. No, para nada. Me recuerdo, resonó conmigo cuando alguien lo explicó, porque por mucho tiempo yo buscaba ser feliz y cuando no lo obtenía me hacía más infeliz. Pero desde que me quité esa persecución de ser feliz y en verdad ser mejor, estar orgulloso, entender que los malos momentos son los que me arman y los que me permiten ser esa persona que yo siempre he querido ser. Yo siempre he querido ser una persona valiente, una persona generosa, una persona que tiene templanza. Y cuando me quité esa persecución de la felicidad, porque por mucho tiempo lo hice, Ujú, el iPod cuando era chiquito, el iPhone, la novia, el viaje, se me hizo la vida mucho más fácil. Entonces, puedo entender que sí, hay una cierta connotación negativa a lo de ser feliz, pero no lo veo como algo negativo. no Lo lo hago como que es es. parte de la vida. Yo no quiero ser feliz, yo... Es una creencia limitante, particularmente Ok. tuya, en ese sentido, porque un homeless puede ser feliz con un plato de comida. Él no es nada más que me contenta tener un plato, no, esa persona se va a poner feliz de tener un plato de comida. ¿Entiendes? La felicidad va a significar cosas distintas para cada quien, pero yo pienso que sí debemos perseguirla, anhelar tenerla. No en una tarea desmedida de que si no la alcanzo, entonces vivo frustrada porque nunca la alcancé, sino más bien viéndolo objetivamente de puedo alcanzarla con cosas bastante más sencillas. Lo que pasa es que lo ponemos como que no, pero para alcanzar la felicidad o me lo tengo que pasar riendo toda la vida. No, yo he atravesado situaciones que yo llamaría bien retadoras en la vida. Y me he conservado optimista, contenta, feliz. O sea, y tal vez agradeciendo las cosas que sí habían y dejando de llorar por las que ya no habían. Entonces yo creo que sí, obviamente es algo muy subjetivo y va a depender de la percepción de cada quien, pero al notar esa resistencia que tienes a la felicidad, porque te estaba dando incluso sinónimos, y el sinónimo estaba bien, pero la felicidad no. Entonces yo pienso que es un concepto que en No, algún momento grabaste con alguna connotación. no, yo sí, no, la palabra felicidad, para mí, yo veo la palabra feliz y es de energía blanca. Yo veo las cosas dos, yo veo o es bueno o es malo. Para mí Ok, felicidad es bueno. A mí lo que me da miedo es el conectar tu identidad y el ser del día a claro, día con, no, yo quiero ser feliz. O sea, es como que eso es lo que yo quiero ser. claro. A mí me parece que es muy... A mí me gusta cuando es más completo. O
¿Sabes? Ok. Yo estoy de acuerdo con, ¿sabes? Para mí, lo que a mí me ha ayudado muchísimo Dios es que los momentos malos Ujú. ahora los entiendo porque me hacen ser mejor y los momentos buenos son los que me permiten entender los momentos malos. Sí, Por eso te digo, depende de la definición de cada quien, qué es lo claro. que significa ser feliz, ¿no? Y Yo lo que siento, acabas de decir está perfecto, porque literal sí, el dolor tiene un poder transformador y es maravilloso. por eso te digo, yo creo que cuando alguien te dice ser, yo entiendo que quieres tener momentos de felicidad o ser, este es mi punto de vista en ese aspecto, como que, ¿qué pasa cuando no eres feliz? Porque me estás diciendo que tú quieres ser. Ujú. Importante como que subrayar esa palabra ser. ¿Qué pasa cuando no lo eres? Porque no toda la vida vas a ser. Yo creo que vas a tener momentos en los Claro, cuales la tristeza es parte de la vida, es un sentimiento, claro. creo que químicamente lo necesitas para sobrevivir, porque si no, No, eventualmente te hubieses completamente, muerte. Entonces, completamente. eso es lo que digo. Lo que pasa es que cuando tú le dices a una persona, eres un amargado, este es parte del ser, pero tú lo ves como un amargado y no, una persona no pasa amargado el resto de la vida. Bueno, probable, No, pero sí, hay casos. Pero, o sea, se habla de ser amargado o de ser feliz o de ser, ¿sabes? Pero no necesariamente es de que inmutable la total, total. felicidad. Y ya va, me parece chévere y no quiero imponer una creyente limitante en la gente de que ser feliz es algo malo, No, para no. nada. Lo que quiero es como que ser hasta más, ¿cómo te digo? Te entiendo, Me créeme que te gustaría, entiendo. Y entiendo también porque yo tengo también ese tipo de pelea, amor y odio con el amor propio, ¿no? Que se habla muchísimo en estos tiempos. Y para mí el amor propio, aparte de que no es egoísta, no es mírate al espejo y dite qué linda estás hoy. O sea, el amor propio son decisiones, es aprender a decir que no, es poner límites sanos, es cambiar mi mentalidad si esa me limita. ¿Sabes? O sea, el amor propio va muchísimo más allá. Repite estas 3 frases cada mañana, ponte la crema humectante y eso fue amor propio. Porque ahora todo es self-care y amor propio y son cosas muy vacías. sí, Que está perfecto hacerlas, no me sí. malentiendan, pero no, eso no es que, eso no indica que yo me amo. Total, para mí el amor propio es cuando tú porque yo tenía esa tendencia, yo cuando cometo errores me insulto. El amor propio es, Respétate. exactamente, total. Por eso digo, no quiero que sientas que estoy imponiendo No que no vale es eso. para Lo nada. que No, siento es y que yo me creo que gusta, creo que entiendo el concepto detrás de, lo único era, trataba de señalarlo en el aspecto de que sí, es algo que podemos perseguir sin estar, sin que sea el único objetivo de la vida, obviamente, porque hay muchísimas otras cosas que no, adornan la vida. a mí en algún momento el buscar la felicidad me alejaba porque cuando no la obtenía era más infeliz. Pero, Eso es todo. Eso es, cuando no la conseguía, que hay muchos momentos en los cuales no vas a pasar por felicidad, eso era todo. Entonces, sí, y también confundo mucho a las personas y es muy normal la gratificación inmediata, ¿sabes? O sea, como que yo quiero las cosas, las quiero ya y las quiero como yo las quiero. Y cuando no sucede, me frustro y cuando me frustro, estoy triste. Entonces ya ahí la felicidad se fregó. Y realmente la gratificación inmediata poco tiene que ver con la felicidad. La gratificación inmediata es, no sé, me quiero emborrachar y lo hice. Y me da una sensación de sentirme alegre y me desinhibe y fui feliz. Eso es una felicidad. Entonces, como está malinterpretado, entiendo el concepto de que tú me la refutes, porque ujú. tú dirás, bueno, es porque hay muchas felicidades vacías y que no se deben perseguir. Y lo entiendo. Estamos hablando en el aspecto más sano o en la mejor definición de la palabra. Válido, válido. Mira, hay un término que tú dijiste que, bueno, me parece bien contemporáneo con nosotros, que es la religiosidad tóxica. Sí. Me gusta porque ahorita todo el mundo tiene, no, que esto es una masculinidad tóxica o esto es una femenina tóxica. Habla un poquito de este término de, bueno, de la religión tóxica, pues. La religiosidad tóxica, mira, yo te la defino como el te amo en el amor de Cristo. O sea, uno no ama en el amor de Cristo. O sea, Cristo nos amó a todos de una manera súper incondicional. Pero es que tenemos un lenguaje que yo le llamo Christianish, o que muchas personas sí le hablan de diferentes formas, ¿no? Pero es como que con palabrería religiosa, que se convierte en tóxico, hay positivismo tóxico. Qué bueno que te atropellaron y te partiste la pierna y ahora estás valorando lo que es no tener dolor en la pierna. Ya, espérate, sí hay cosas negativas que suceden y nos enseñan un montón y son una bendición. Pero eso no quiere decir que yo, una persona que está sufriendo, voy a ir a decirle que eso se lo mandó Dios para que aprendiera. O sea, todo lo queremos justificar y todo lo queremos poner positivo. Y eso se llama positivismo tóxico. Pero en la religiosidad tóxica es cuando todo viene de Dios, y sí, todo viene de Dios, pero no espiritualices o sobre espiritualices las cosas, ¿sabes? Y pasa demasiado.
De hecho, a mí me parece una de las cosas más peligrosas la falsa humildad. Hay personas que tú le vas a decir gracias por hacer esto y no te reciben el gracias, es que no fui yo, es que a mí solamente Dios me usa y está bien y hay que darle la gloria a Dios. Entonces piensan que si no le das la gloria a Dios le estás robando la gloria, entonces estás queriendo ponerte en el lugar de Dios. Eso es tóxico. O Es sea, extremista. es extremista. O sea, Dios, obviamente somos instrumentos, obviamente Él nos está utilizando, pero entonces si la persona no te da las gracias es un mal agradecido. Si te da las gracias, no fui yo, fue Él. Y le reconoce. Y entonces, no sé si me captas la idea, pero confundimos al que no conoce mucho. Entre nosotros, literalmente nos intoxicamos de una palabrería vacía. Ujú. Entonces, a mí me parece que lo lindo es como que quitar tanto adorno y ser genuino y ser uno y sin tanto disfraz. Con esto de te amo en el amor de Cristo, y no quiero ofender a ningún cristiano que lo diga, por Dios, o sea, bien. Pero realmente, o sea, si yo te amo, yo te amo. Si yo no te conozco, probablemente no te ame porque no te conozca. No, pero es que Dios ama a todos y debemos amar como Él ama. Si yo creo que yo soy Dios y tengo todas sus capacidades, el que está mal soy yo. Ujú. ¿Ok? O sea, si yo no cuando yo te conozco, de hecho, todo el mundo dice es que uno los hijos los ama y los adora desde el día uno. No. Y me pueden odiar los que quieran. Yo adoro a ese bebé y me dejaría matar por ese bebé. Pero yo me enamoro del niño que va creciendo. Totalmente de acuerdo contigo porque todo el mundo me dice, ay, estás enamorado de tu sobrino. Y yo que esto no ni siquiera tiene personalidad. Ahorita tiene 3 años Ya, y estás ahorita estoy babeado. derretido, totalmente derretido. Pero era Claro, eso, yo necesitaba crear una conexión. claro. ¿Entiendes? Entonces yo voy a andar por la calle diciendo te amo en el amor de Cristo o te amo, hermano, Dios te bendiga, y no te conozco. O sea, cuando realmente si mi propio hijo, yo me voy enamorando gradualmente en el tiempo. Digamos a profundidad, no quiere decir que el día uno no lo ame. Lo amo con pasión. Pero realmente el trato, la conexión, el roce es lo que hace una relación, incluso con Dios. Uno se enamora de Dios cuando tiene una relación con Él. Antes de eso es la figura de autoridad que creó el universo. Punto. Pero cuando yo empiezo a ver detalles, gestos, respuestas, o sea, oración, es increíble. O sea, tú te vas literal babeando y diciendo qué bella la vida, qué bello como Él nos responde. O sea, pedí algo y a veces es tan simple como una certeza. No te estoy hablando de que, ay, que me pagó la renta. No, espérate, una certeza. Que te quita una duda que te atormenta. Eso ya a ti te enamora. Entonces, me da paz. Así en el momento se sienta mal. Como a mí me pasó, yo pedí una certeza, pero me quitó cierto peso porque yo tuve una respuesta. Sí. Pero en ese momento la respuesta no es lo que yo quería. Pero Sí, después me di cuenta que era lo que tenía que hacer. completamente. Si llegaste al último capítulo, viste que la disciplina de Dios Claro, ahí vamos para no es allá. castigo. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ya, no te apures. Mira, te quería preguntar, yo lo que entiendo de tu trayecto es que siempre has tenido fe. Siempre has Siempre, estado conectado con Dios. siempre. Nunca tuviste un momento de desconexión, nunca tuviste un momento de desconectarte. Mira, te mentiría. Yo tengo diabetes tipo Ujú. 1. O sea, desde los 10 años yo fui diagnosticada con diabetes. No siempre entendí por qué a mí me dio diabetes. O sea, No. porque a mí, no al vecino, no al de enfrente. O sea, a un niño tú no le expliques las cosas con tanta facilidad. Pero la niña lo aceptó muchísimo mejor que el adolescente. O sea, el adolescente terminó en terapia intensiva porque no se quería inyectar más porque de algo hay que morirse. A mí me da ladilla, yo no me vuelvo a inyectar y me muero. Obvio, ya después cuando me dio el beriberi, ahí sí, bueno, la insulina, ¿dónde está? Pero sí, tuve ¿sabes? Mis preguntas. Y a veces sí, de decir, bueno, ¿te quedaste dormido? ¿Qué pasó? ¿Me descuidaste? Sí las tuve, pero lo bonito es que dentro de esas dudas yo decía, si alguien está equivocado en esta discusión soy yo. O sea, nada más ayúdame a entender mi error. Ayúdame a entender qué es lo que no estoy comprendiendo. Ayúdame a... Pero nunca era de no creo más en ti, nos peleamos, seguimos siendo panes y siempre lo hemos sido. Pero sí tenía mis encuentros y sí hacía mis preguntas incómodas. Y lo digo incluso en el libro, o sea, cuestionar a él no le desagrada que lo cuestionemos. Por el contrario, si yo sé que mi hijo, mi amiga, un hermano tiene una duda que yo le puedo despejar, a mí me va a encantar que venga a mí y me la pregunte. Entonces, ¿por qué a nosotros de llegar a pensar que Dios se ofende si nosotros cuestionamos que es falta de fe y que ya no creemos en Él? No se trata de eso. Bueno, claro, el miedo es que cuando yo cuestionaba a mis padres, me salía el tiro por la culata. Muchas veces yo fui donde mi papá a decirle como que, esto está raro, esto está sospechoso. En mi casa se hace lo que ve. ¿Entiendes? Claro, Entonces ahí inmediatamente tú dices, no, yo no
no voy a... Pero si ves la correlación. Totalmente, Sí. sí. Yo cuando leí eso en el libro, de que las imágenes, por eso mencioné lo de, mira, si somos la imagen más cercana a Dios, Sí. obviamente un niño que no tiene estas doctrinas, que, coño, está lo más conectado espiritualmente, que tú eventualmente lo vas cambiando de nivel energético, Sí. sus padres son Dios y bueno, si estos padres crean esto, inmediatamente pues el desafiarlo, el cuestionarlo, es como que ya va, yo no quiero hacer esto porque si no me viene un problemón, me cae un palo de agua encima. Es correcto. ¿Qué hiciste tú, bueno, o qué practicas, o tienes algunos tips para como que volver a reconstruir tu fe? Sí, claro. El primero que ya te lo mencioné y lo reitero es acercarse. Es sí, llevar las inquietudes, las preguntas, absolutamente todo a Dios. Journaling, que lo habíamos hablado la vez anterior, el journaling es maravilloso porque hay muchas cosas que son inconscientes. Y cuando tú comienzas a desahogarte y a escribir, las ves en papel y ahí puedes descubrir cosas de ti mismo que tú ni te imaginas que existen. Cuando yo me mentía en mi cabeza, yo me desmentía en el diario, total. Ujú. Sí. Sí, porque acuérdate que nosotros queremos lucir bien. Así sea delante de nosotros mismos, así sea delante del espejo, tú dices, no, yo me conozco, yo, o sea, yo, no, espérate, el ego tiene sus máscaras y obviamente siempre la quiere tener puesta. Total. Cuando tú lo desenmascaras, se siente desnudo, siente que pierde el control. De hecho, de lo que hablábamos ahorita, la falsa humildad es terrible. Todos somos, no, por Dios, a mí no me des las gracias. Pero si alguien no te da las gracias, no, qué barbaridad, maleducado. O sea, uno siempre como que trata de no porque somos muy buenos. No, y eso a veces son máscaras. No quiere decir que la esencia no sea buena, pero queremos el aplauso, la aprobación. Yo por mucho tiempo no aceptaba los complementos, los cumplidos y Ajá. todo este tipo de cosas. Y cuando paré de hacer eso, y en verdad empecé a aceptarlos, me nutrían. Ujú. El que a ti te den las gracias y tú decir, oye, oye, estoy agradecido de que seas agradecido por lo que yo hice, Que lo notes, o te ¿sí? gustó el acto. Yo dije, ah, bueno, yo creo que esto es una manera de como Dios pagarnos que hicimos algo bien, ¿sabes? No tiene que ser monetariamente, sino para mí, el hecho de ayudar a alguien y ver su reacción o su Ujú. gratitud, pues yo me voy con muchísimo más para mi casa. Yo me voy mucho más Claro. tranquilo. A mí me conmueve mucho una parte en la Biblia que dice que Jesús sanó a 10 ciegos y solo uno regresó a dar las gracias. O sea, imagínate tú. Y qué bonito. O sea, eso habla del corazón de esa persona en particular. Total. Y hace una diferencia. Y sí, sobreabundan más los que por cualquier motivo no están conscientes o lo hacen. Pero qué bonito ser ese uno que sí se devuelve. Total, y creo que va con otra vez con el tema de la humildad, de que hay gente que no se permite ayudar. Y tuvimos un invitado hace mucho tiempo que él decía que si tú le quitas la oportunidad a otros de ayudarte, le estás quitando la oportunidad de bendecir. Sí. Y ahí fue cuando dije, De hecho, es difícil. eso es una mentalidad de carencia. Y a mí me lo enseñó mucho una mentora que yo tengo, Claudia Donoso, la quiero un montón. Y ella habla mucho en neuroplasticidad y todo eso del hecho de recibir y del hecho de no incapacitar al otro. Cuando tú haces demasiado por otro, prácticamente le estás quitando su capacidad de hacer las cosas por sí mismo. Y dice que eso es carencia para ti y para el otro. Para el otro porque tú lo estás viendo insuficiente. Porque este no puede, déjame ayudarlo. Y para ti porque básicamente tú lo que estás diciendo es, yo soy la única persona que puede cubrir esto. Y te estás extralimitando de lo que tú realmente deberías hacer, te desgastas, te vacías. Total. Y lo veo, exacto, eso es exactamente lo vi por mucho tiempo por mi hermana, la del medio es demasiado espléndida. Okay. Pero viene de un lugar, lo que yo creo es que viene de un lugar de carencia. Es decir, como dicen que la hermana del medio normalmente es la El que menos sándwich. recibe atención, Sí. la como que más descuidada, todo esto. Y yo siento que su manera de poder ser querida o es lo que o recibir atención era eso, era ayudar a su hermana mayor, a su hermano menor. Para mí mi hermana, ella fue mi protección, ella fue la que me Okay. protegió de todos los monstruos de nuestra vida. Y me di cuenta de todo el daño que ella se hacía cuando... Y para ella es prácticamente imposible decir que no. Ahorita, gracias a Dios, de unos años para acá, desde que se comprometió, tuvo un hijo Okay. y su hijo se volvió su prioridad, ahorita yo la veo poniendo límites y diciendo no. Y te digo, la vida a sus ojos volvió. Antes Claro. tenía unos ojos oscuros. Desgastada. Totalmente. Desgastada y por otros, ni siquiera para sí Sí, misma. y es una cosa que yo le decía a ella, yo no te voy a mentir, yo también fui parte de su, vamos a decir, de su escasez, porque Ujú. yo le quitaba y después me di cuenta de que
yo le decía a ella, si yo en verdad hubiese sido una mala persona, yo te pude haber desmadrado. Sí. ¿Sabes? Como que eran las peleas, como yo le decía, necesito que pares para que te des cuenta de que demasiada gente te está quitando, pero es difícil, porque yo siento que esa es la única manera que ellos creen que los van a querer. Y es totalmente lo opuesto, al revés. Yo creo que esa actitud hace Es que... necesidad de aprobación, sí. Y eso, Y ahí vivimos muchos, y me incluyo, o sea, por mucho tiempo sí. De hecho, hay un libro maravilloso de Joyce Meyer que se llama La dosis de aprobación y habla completamente de eso. Y a mí me parece que todos deberíamos ser cada vez más conscientes de que la aprobación realmente no es necesaria. Es agradable, ¿cómo no? El aplauso es agradable, pero si se vuelve necesario, lo que hace es que te ata. No, y siento que es como una adicción, Sí, la búsqueda interminable de la aprobación, ¿sabes? sí. Como que busco. Y bueno, ahorita vamos a caer en el tema que ese fue como que el que más resonó conmigo por el simple hecho de... Para mí la palabra disciplina es algo positivo, Ujú. total. Para mí yo soy demasiado estricto, de hecho, tanto así que a mi sobrina yo le impongo disciplina no porque le quiero hacer mal, sino porque yo sé que el mundo allá afuera necesitas disciplina. Entonces, háblame un poquito de la disciplina de Dios y como mucha gente le tiene como que cierto resentimiento a esa disciplina, ¿no? Como que no, Sí. como Dios, que este es el perfecto, que me ama, me va a poner disciplina a mí. Claro, lo que acabas de decir es completamente cierto. La palabra disciplina es súper positiva. Ahora, la palabra que usualmente utilizamos cuando hablamos de Dios como disciplinador es castigo. Dios me debe estar castigando por esto. Es que yo hice tal cosa el año pasado y esto es un castigo de lo que yo hice. O sea, otra vez pensando humanamente acerca de un ser divino, ¿no? Pero la disciplina de Él no es castigo. O sea, a veces hay algo que le llaman un cerco de aflicción. Y a veces Él nos rodea de aflicciones o permite que esas aflicciones sucedan para protegernos. Ejemplo, vas corriendo en una bicicleta y vas a atravesar las vías de un tren y el tren ya viene. Si te caes, probablemente te vas a raspar las rodillas, pero vas a conservar la vida. ¿Okay? Entonces, a veces esas caídas son lo que están evitando que algo mucho más grande y negativo te suceda. No lo vemos en el momento. Hay un dicho que dice que we live forward, but we understand backwards. ¿Ok? O sea, nosotros vivimos hacia adelante, pero entendemos cuando miramos hacia atrás. En el momento tú no sabes lo que estás atravesando ni por qué y te puedes sentar a llorar al lado de la bicicleta de que se te raspó y se te rasparon las rodillas y se te pichó el caucho. Sin ver más allá de que había unas vías de un tren que iba a pasar y que iba a acabar contigo. Entonces, ese cerco de aflicciones que llama o ese vallado de protección, muchas veces lo vemos como castigo. Esta racha que estoy atravesando, esa racha te está moldeando, te está edificando, es la puritísima misericordia, porque tiene que a veces uno llegar al punto en el que uno ya no se soporta más para poder cambiar. Si uno está medianamente cómodo con quien uno es, uno busca mejorar. Yo sí puedo seguir viviendo. Pero cuando ya no das un solo paso más, no te aguantas, no te soportas, te caes mal, necesitas hacer algo y eso envuelve una situación límite, ahí es donde tú dices, voy a tomar mejores decisiones, voy a cambiar, me voy a apartar de esto, voy a dejar aquello. Y eso es disciplina. Eso es rodearte de situaciones que probablemente te están asfixiando, pero lo que te van a traer es oxígeno a futuro. Entonces, la disciplina de Dios definitivamente no es castigo, pero siempre queremos verlo como un Dios castigador. Bueno, siempre generalizar y generalizar no es bueno, pero en la mayoría de los casos vemos como que el castigo. Muchas personas, no, Dios te va a castigar si no te portas bien, le dicen a los niños. Me parece sumamente interesante esta perspectiva por el simple hecho de que a mí yo veía las cosas malas como torturas, pero esas cosas cuando yo las veía malas yo no tenía fe en Dios. Mm, Cuando yo me conecto con Dios, yo veo las cosas malas como que, ok, yo eventualmente entenderé el sí. proceso de esto y entenderé, y sí te voy a decir, las cosas malas que por las que he pasado, y no las voy a llamar malas, las decisiones o los obstáculos y los momentos desafiantes, Ujú. a mí se me volvieron tolerantes y yo me siento capaz de procesarlas y atravesar por ellas gracias a Dios, a que me conecté a Dios. Pero cuando yo estaba conectado a Dios ya lo veía, ahí sí las veía como castigos. Claro. Por eso me parece interesante la perspectiva, claro, porque tú estás en el otro lado de la moneda, tú te criaste en, eso se llama iglesias o templos, ¿cómo le dicen Eh, ustedes?
Sí, no, yo me crié católica, sí, estudié en un colegio católico, de hecho fui infancia misionera, yo vendía medallitas de la Ujú. Milagrosa para recaudar fondos, o sea, normal, pero no, mi educación, a pesar de que sí incluía religión, tampoco fue tan practicante, como te menciono. Yo llego al cristianismo ya después de adulta, después de tener mis hijos, y allí es que literalmente me sumerjo a estudiar más de la Biblia y de todo el conocimiento como tal. No, Sí tenía la curiosidad, como te digo, sí, entre metafísica cristiana, cosas. Tenía muchos conceptos, pero no estaban conectados. no, hablaba del tema entiendo ese punto, pero lo que decía era, cuando tú me mencionas la perspectiva de la gente que no, que, que Dios te va a castigar, el que está predicando esa voz, diciendo que no, que si haces tal cosa te van a Ujú. castigar y todo lo que estás pasando es por tu karma o estas cosas, me parece irónico porque desde que yo me conecté a Dios fue que Ujú. yo vi las cosas malas como un proceso. Desde Sí. cuando estaba completamente desconectado de Dios y no tenía nada, yo las veía como que, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y desde que me conecté, ya entiendo, ok, esto es para algo, eventualmente lo entenderé. Pues por eso es que te decía que Ujú. para ustedes en algún, ¿sabes? Por donde te criaste, donde viste esos comentarios, Sí. Dios era el castigador, pero para mí Dios fue el que me salvó de los castigos porque eso fue lo que me permitió entender que las cosas malas son para tu beneficio, pues. Sí, es que mira, un ejemplo que yo pongo seguido es el niño que llevan al velorio de un familiar. Que a veces inevitablemente los van a llevar porque, bueno, es un familiar muy cercano o lo que sea. Y tal vez el niño no necesariamente tiene que ver el ataúd, no tiene que, sabes, estar muy mezclado en nada, pero que ve ahí gente llorando. ¿Ok? Normal, natural, chévere, sí, vas a llorar, hay dolor. Pero Dios se lo llevó porque necesita ángeles en el cielo. O sea, el niño está escuchando, ¿no? Otro dice, es que vivía de una manera tan desordenada. Dios en algún momento se iba cansada de seguirlo cuidando. O viene otro y dice, ¿y por qué Dios se lo llevó? O sea, y con esto no estoy haciendo mofa de ese momento que es súper doloroso para las personas. Pero cuando un niño está percibiendo que Dios es el que hizo a llorar a toda su familia, ¿ok? Que Dios se lo llevó, lo castigó, lo dejó de cuidar porque se cansó. Son comentarios que yo creo que todos hemos escuchado en algún Total. punto, Sí. ¿ok? Y que no nos hemos dado cuenta de cómo lo estamos asimilando y grabando. Y más aún si es a temprana edad. Entonces después te dicen, pídele a Diosito lo que tú quieras, al niño Jesús que te traiga esto. El muchachito está así como que, pero él se lleva gente y trae regalos, o ¿cómo es el cuento? O sea, es difícil. Y no nos detenemos realmente a pensar cómo voy a educar a este ser humano para que piense y crea una mentalidad de abundancia, que crea en un Dios amoroso, misericordioso, perdonador, porque es que a mi tío fulano no lo perdonó, decían que él vivía de una manera desordenada y lo dejó de cuidar y por eso se murió. ¿Entiendes? Entonces como que hay tantas formas en las que nos contaminamos en el camino desde temprano hasta muy grandes, porque eso lo seguimos escuchando hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros realmente no nos tomamos como que esa pausa de ver qué es lo que programamos y qué es lo que seguimos repitiendo, difícilmente vamos a poder dividir esa disciplina del castigo y entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si no entra en ninguna de esas tres categorías, ¿ok? Quiere decir que no era su voluntad. Ah, pero es que todo pasa conforme a su voluntad. No, Él permite que pasen cosas. A veces es como tu mamá o tu papá. Quiero salir, quiero salir, quiero salir. No. Cuando te dicen el fulano, haz lo que te dé la gana. Ahí tú qué sabes. Me conviene no salir, pero a veces puedo ser tan rebelde que me voy. Y si me voy, no sé qué va a pasar. Ahí yo prácticamente me estoy saliendo de la cobertura de ellos. Ujú. Porque si me fui con permiso y me pasó algo, es mamá, venme a buscar. Pero si me fui sin permiso, en rebeldía, con mala actitud y me pasó algo, probablemente va a pasar roncha. Lo mismo sucede con la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Él tal vez es, por ahí no es. El Espíritu Santo te lo recuerda. Tu corazonada, tu intuición, lo que tú quieras llamar. Y tú, no, es que por aquí es que yo quiero. Si no, para adelante es para allá. No, y te entiendo porque también es como que yo siento que las escrituras, si una persona que llegue a esa escritura es ignorante, no tiene mucha capacidad, creo que quizás ha pasado por todos estos traumas generacionales de religión Sí. y ve esto, quiero leer esto porque para mí, yo dije, esto se presta demasiado para hacerlo un castigo o un error, que dice, ¿por qué el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el mundo que recibe como hijo? Ujú.
disciplina y azota, ¿sabes? Estas dos palabras pueden ser transversadas a que, literal, Dios nos castiga. O sea, si la persona que predica esa palabra tiene una mala percepción o interpreta esto de esa manera, Claro. pues la palabra de Dios termina siendo un castigo. Entonces, Claro, yo esta es creo... versión Reina Valera y es un poquito, es la más antigua, pero igualmente eso no varía el sentido de lo que quiere decir. Total, A un niño cuando tú lo disciplinas, hay padres que usan la disciplina física. Entonces esto es básicamente una analogía, una comparación de ese amor paterno. O sea, a los que toma por hijos, los azota. O sea, tal como el padre, en ese tiempo le llamaban la vara, o sea, como que dele vara. Si el niño peca, dele vara. Y está en la Biblia. Entonces, como que era ese tipo de disciplina física y la similitud como para hacerlo entender humanamente, porque nos está hablando a nosotros. No, total. Yo lo que digo es que yo entendía esto, ¿sabes? Yo entiendo, ¿sabes? Si tú no creyeras en Dios, tu Ujú, camino va a ser claro. muchísimo más difícil y no vas a tener disciplina y vas a prácticamente vivir Sin literal. cobertura. No, y en el infierno. Yo siento que cuando tú no tienes disciplina, tú no tienes compromiso, tú no tienes principios, tú no tienes valores y lo único que buscas es la avaricia, la lujuria y todo esto, eventualmente Sí, vives en el infierno. Entonces, para mí cuando yo leí esto, tuvo totalmente sentido, pero sí. puedo ver completamente cómo una persona ignorante, como una persona con malas intenciones, lee esto y quiere predicar la palabra de Dios, puede generar demasiados problemas y después Claro. desencadenas un Sí, efecto dominó horrible. siembras temor en base a que esa corrección va a ser pues terrible. Muchas personas piensan que si tienen, por ejemplo, el tema del diezmo que es tan controversial. Yo creo fielmente en el diezmo. Yo creo que todo lo que tú pones en manos de Dios se multiplica. ¿Ok? Bien sea tu camino, tu negocio, todo lo que tú le entregas, Él lo puede hacer multiplicar. Y el diezmo no es la excepción. O sea, que tú honres a Dios con una parte de lo que Él tanto te ha bendecido, me parece maravilloso. Ahora, cuando se utiliza un versículo específico de la Biblia, que es Malaquías 3:10, si no me equivoco, que dice que Dios maldice al que no trae los diezmos al alfolí. O sea, eso es sacado de contexto. Sí. Él estaba hablando a una iglesia en específico que estaba cometiendo un pecado en específico de ocultar, obviamente, sus ganancias y todas las cosas. O sea, era un contexto del que lo sacan completamente para decir que Dios maldice a todo el que no diezma. Hay otro versículo que contrarresta ese, ¿ok? Que dice que den conforme a lo que crean en su corazón. O sea, eso no quiere decir, y dice que no por obligación. Entonces, cuando tú te pones a comparar los dos versículos, como que, ajá, bueno, pero doy así o doy asado. Entonces, siempre esos de castigo, de látigo y de todo, tienen usualmente un trasfondo de manipulación en algún sentido a conveniencia. Sí. Porque si tú puedes hacer que las personas sientan temor, ¿ok? Pues van a hacer lo que quieran para tratar de sopesar ese temor que están sintiendo. ¿Qué va a hacer? Recurrir a ti, que eres el que sabes por qué tienen temor. ¿Cómo me va a dejar de castigar? ¿Cómo? Entonces, no, bueno, si cometiste tal falta, trae plata. Sí. Pacta con él. Sí. Espérate, pacta con él. Nada, el último sacrificio necesario fue el que se hizo en una cruz. Ese fue el último, ¿ok? De hecho, uno va mucho a misa, particularmente los católicos, y no entendemos cuando dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Y uno lo repite en una misa 80 veces. Pero ese Cordero de Dios es Jesús. Y fue inmolado en esa cruz. Y fue el último sacrificio necesario. Y su sangre es la que cubre el pecado de toda la humanidad. Antiguamente sí, para poder pagar por los pecados había que llevar el sumo sacerdote, las ofrendas y matar el cordero y la sangre, expiarlo y ponerlo en el altar. Era todo un proceso, ¿ok? Era todo un ritual que fue necesario solo hasta que Cristo se entregó por todo. O sea, eso es como cuando uno juega a la R, no sé si tú te acuerdas de ese Claro. juego. Okay, el último libra por todo. Ese fue el último que libró por todo. Sí. Entonces, la comprensión de eso, aparte de que te da paz, porque ves las cosas con una claridad distinta, eh, es súper poderoso. O sea, ignorar ciertas cosas nos hace carne de cañón. O sea, es Sí. literal ser manipulable. Me parece interesante que digas eso porque yo siempre he tenido mucho freno y me repela constantemente cuando yo llego a una sinagoga o veo o llego a una iglesia. El otro día fui como a la misa de la muerte de un familiar. Bueno, la muerte de un familiar de un amigo mío.
y vi los sobrecitos para donar inmediatamente. ¿Sabes? Lo primero que yo hago para sentarme es ver como que dona. Y lo que tú dijiste, hazlo sin brate nace. Y para mí, cuando yo veo esa presentación, eso de que no has llegado, no has visto a nadie, lo primero que ves es como dame dinero, dame recursos, que ya va. Yo entiendo, Claro. totalmente, Sí, yo eso es entiendo. necesario. Esa sinagoga se sostiene de... Total. Pero me pasa mucho que veo eso. O la persona literal caminando por los pasillos recolectando dinero. No impongas esa voluntad. Ujú. Entiendo que hay que sostenerse. Y te aseguro que si vas en fe y confías plenamente en tu misión, siendo un rabino, un sacerdote, el que maneja la iglesia, el que maneja el templo, lo que tú quieras, y te manejas por las maneras correctas de ser, lo que yo creería ser, Claro, esos recursos van a venir. Porque yo te voy a claro. decir, yo no he donado por el simple hecho que las pocas veces que he estado en ese entorno donde uno puede donar, me parece como si tuviese que hacerlo. Una presión. Y tanto sí que cuando no, y las veces que no lo hice, que fueron todas, me fui con culpa. De paso. Y es como que, Claro, pero sí, es parte del discurso que te hace sentir de esa manera, porque realmente yo hoy por hoy doy, pero doy de corazón, porque lo entiendo, que es muy importante. O sea, tú pretendes que las personas donen con agrado a raíz de un versículo que tú tergiversas y que infunde temor. total. Entonces, ahí donde está el agrado, ahí literal la energía es de carencia. Sí. ¿Ok? Ahora, cuando tú le explicas a alguien que poner las cosas en manos de Dios las multiplica, y no de que deja de pagar tu renta y tráelo porque si no, entonces tú no tienes fe y vas a ser pobre. Porque la gente deja de pagar la renta, lo sacan de la casa, les pasan un montón de cosas porque tienen que pactar con $1,000 para arriba y cuando vienes a ver, eso es el ATM del que hablábamos. Mete tarjeta, saca dinero, mete oraciones, saca milagros. No funciona así. La fe es la que mueve absolutamente todo. Y la fe en ese diezmo, en lo que tú vayas a sembrar, en lo que tú vayas a hacer es realmente lo que va a poner, ¿sabes? El efecto milagroso en Dios. Pero cuando haces las cosas por obligación no funcionan igual. Y cuando las haces por manipulación tampoco. Yo he visto ministerios que no crecen en siglos. Y he visto otros que los pueden llamar prosperity gospel a muchos de ellos, pero cuando tú ves que la doctrina es sana, tú entiendes por qué están creciendo. O sea, yo pienso que sí, que todo tiene que venir de la abundancia. Y dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces, cuando tú estás hablando de miedo, de manipulación, de todo lo que te va a pasar, porque tú estás, eso no es abundancia de Sí. corazón, pero la boca sí está hablando de algo. Entonces, hay que discernir. ¿Eh? Para finalizar, tengo unos Sí, versículos que pusiste en tu libro que me gustaron mucho, resonaron conmigo y voy a pedir permiso para leerlos. claro. Así que... Y de paso, estuve leyendo tu libro con una cosita de... ¿Cómo se llama esto? Cuando comes la galletica de los chinos. Ajá, sí, La sí. galletica de la suerte. Sí, ¿Cómo sí. es? The Cookie Fortune. Ajá. Y me dice, Today means action, carry out your plan. ¿Sabes? Hoy significa acción, ejecuta tu plan. Esto lo usé para Ok. leer todo tu libro, Es el así que... marcalibro, ¿viste? Ajá, el marca libro. Me Mira, gusta. eh, hablaste lo de las repeticiones. Y Ujú. dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y esto conectó mucho conmigo porque yo conecté con mi ex socio gracias a que yo le dije, Mm, paz de las repeticiones, ahorita vea lo tuyo. Y me claro. gustó muchísimo esto, de verdad que siento que es importante y ojalá todo el mundo lo pueda entender a su Ujú. manera, pero que les abra eso. Y el otro que me gustó también fue dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiaré Guiaré al al ciego. ciego, ambos caerán en el hoyo. Sí. Y eso creo que es lo que veníamos hablando, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con quién es el que predica la palabra porque puede llevar una Sí. masa de gente a tener una vida de dolor y de sufrimiento. ¿Y sabes lo interesante? ¿A quién se está refiriendo Jesús en esos versículos? O sea, él no le hizo oposición a nadie. A él se acercaron leprosos, prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos, adúlteros. Y él se sentó con todos a comer. Y los recibió a todos. Y los perdonó a todos. ¿Ok? Y les dio salvación. ¿A quién se resistía? ¿A quién era que él les refutaba? ¿A quién era que él les decía ciegos? ¿A quién era que él básicamente decía que eran tumbas blanqueadas? Que por fuera sí, en mármol blanquito, pero por dentro tenían huesos podridos. Fue a los líderes religiosos, fue a los fariseos. Él, a quien le pudiera hacer resistencia en todo ese tiempo, fue a ellos. Y eran los que pues tenían la misión de guiar al pueblo hacia Dios. Entonces, sí, el discernimiento es importante.
Y yo creo que uno sabe. Algo en el interior de uno, esa misma intuición, ese mismo Espíritu Santo nos dice. ¿Ok? Sí, habemos a veces rebeldes, que uno dice, no entiendo eso y no lo quiero entender. Pero si tú te tomas el tiempo de leer con esa palabra rema, pidiendo esa revelación y de verdad con la apertura de corazón de quiero aprender, no hay forma de que uno no salga transformado. Total. Quiero que me digas una recomendación que funcione para ti en el día a día o lo que sea. Como le dije aquí la última vez, que puedes recomendar, sea pararte con el pie izquierdo, con el pie derecho. Yo sí voy a recomendar algo que acaba de resonar conmigo y es, yo cuando leo, yo siento que tengo una limitación de entendimiento. Okay. Y le voy a recomendar a la gente que cuando estés leyendo, no lees en automático, trata de entender. Porque a mí a veces me ha pasado que leo libros buenísimos y me quedo con el 30% del libro y de repente cuando lo vuelvo a leer, que vengo con otra mentalidad, que es menos piloto automático, que no quiero, Absorbes, claro. quiero terminarme el libro, como que, me terminé el libro, sino que lo estoy leyendo porque en verdad siento que hay otras cosas que tengo que conseguir. Tengo esa, vamos a decir, esa palabra revelada que no debería ser, ¿no? La palabra revelada es solo con la Biblia o con lo que No. o con lo que sea que Es la leas. palabra de Dios revelada y Dios habla de múltiples formas. Ah, ok. O sea, te puede hablar hasta con una canción y no necesariamente de alabanza. O sea, Dios habla como Él quiera y cuando quiera. ¿Qué le Ahora, recomendaría? me quedó la curiosidad. ¿Qué tanto porcentaje absorbiste? ¿El 30 nada más? No me digas. No, yo creo que mucho, solo que te voy a decir, a veces me pasa y no entro en ese modo, ya te voy a decir, como de búsqueda. Ok. Yo a veces leo y todas las palabras que yo estoy leyendo me las imagino, me estoy en el momento, Ok. las grafico perfectamente y hay veces que estoy como que Resistencia, como... un poco, de repente también estoy bloqueado. Yo siento Ok. que hay veces, tienes Claro. momentos de entendimiento, como tú dices, tienes momentos de Laura genio. flujo, Sí. de todo. Y hubo parte al principio que estaba desconectado, en la mitad estuve conectado, a la parte de la disciplina con Dios me gustó mucho porque siento que mucha gente se aleja de todo lo que es la religión y la fe por ese simple hecho de que sienten que la disciplina es algo malo y yo Sí. estoy totalmente desacuerdo. Yo siento que la Claro. disciplina Es es la positivo. manera de tu éxito en la vida y por eso es que los seres queridos que estén debajo míos van a ser inculcados disciplina, pase lo que pase. Buenísimo. Sí. ¿Qué le recomendarías a los oyentes? Mira, lo primero, la recomendación que yo creo que ya esta es la tercera vez que hago el énfasis, acercarse. Acercarse. Sin caretas, sin vergüenza, sin limitaciones, sin prejuicios. Simplemente tener la curiosidad de acercarse. No importa que sea por simple curiosidad. Van a encontrar. ¿Tienes Algo van algún a ejemplo encontrar. chiquito de cómo acercarte? ¿Sabes? Sí, sí, claro. O sea, es hablar con él, no hay un lugar específico. O sea, quítense las limitaciones de que si no estás de rodillas al lado de la cama en posición X, Y, Z y con música de fondo y luz tenue, no hace falta. Puedes ser sentado en tu sofá con los ojos abiertos, solo tratando de conectar con él. Tratando de conectar con él. O sea, yo creo que la recomendación es ser intencionales. O sea, en lo que tú vayas a hacer, ponle toda tu intención de quiero. No con resistencia, bueno, vamos a ver si esta vaina sirve, pero qué flojera. No, ve con la intención de verdad quiero conectar, quiero aprender, te quiero escuchar. Y no esperen, vayan sin expectativas. O sea, no es de que te voy a escuchar porque se va a abrir el cielo y va a venir una nube y un rayo de sol y me va a hablar. Ok, quítenle de todo eso fantástico. Es simplemente quiero respuestas y las respuestas pueden venir en una canción en la radio, pueden venir en la televisión, pueden venir en un amigo. O sea, tú fuiste ese puente para tu socio de conectar diferente y esa persona en Israel fue tu puente hacia llegar a Dios. O sea, no había una sola manera de hacerlo. A mí me gusta mucho recordar, y creo que esto también es una recomendación, cada vez que sientan que todos estamos hechos en un molde y hay que caber en moldes, recuerden que las huellas digitales ni siquiera de gemelos idénticos son iguales. Y eso tiene que tener un sentido. ¿Ok? O sea, yo soy única, tú también, y dos gemelos iguales son únicos también. Entonces, nuestra relación con él es tan ilimitada y tan única como cada huella digital que hay. O sea, no es que hay un Dios para cada quien, es que hay una manera de relacionarse con Dios para cada quien. Y descubrirla es la recomendación, que se tome la tarea. Me encantó. Y bueno, toda esta conversa fue en base a tu libro del adoctrinamiento a la conexión.
Yo voy a poner todos los detallitos en los comentarios, links para que puedan ir a conseguirlo y comprarlo. Pero de verdad que me encantó y Qué ya tiene bueno. una dedicatoria porque se lo voy a dar a mi novia porque Ay, me siento que estamos en encanta. un momento clave. Los dos venimos en un proceso de acercarnos a nuestra fe y a Dios. Y desde que estamos juntos ha mejorado porque los dos hemos tenido como que ese incentivo y los dos veníamos con la idea de conectar con Dios. Y menciono en esto de que la vida tiene maneras misteriosas de guiarnos hacia lo que necesitamos tocar. Y una de esas cosas fue este libro. Así que Qué este libro que tú me lindo. regalas Me llega en un encanta. momento perfecto y yo me estoy yendo la semana que viene. Así que creo y tengo mucha certeza de que este libro tenía que llegarle a ella. Y bueno, te dejo que dejes tus redes, cómo se pueden acercar al libro, dónde comprarlo. Y bueno, terminamos ahí. Muchas gracias. Bueno, el libro está en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon, está en 3 presentaciones, que es ebook, tapa blanda y tapa dura. Mis redes sociales son facilitas, Hola Creyente, ahí me consiguen tanto en YouTube, TikTok, Instagram, que es la que más uso. Y bueno, nada, súper feliz de haber estado aquí, de haber compartido. Me encanta esta conversación, me parece súper nutritiva. Yo espero que también llegue a muchos lugares y sirva de algo. Sin duda alguna, y me encanta de los polos opuestos. Yo soy judío, tú eres Sí, cristiana. sí, Cristiana. Cristiana, y siento que ese tipo de conversaciones son buenas porque venimos, así sea del mismo Dios, hay como que cierta polarización. Yo trato de no ser así, pero yo creo que va a ser un éxito, así que muchísimas gracias, Sí, de de verdad. hecho, antes de irnos, con todo el respeto, obviamente, a tus creencias, son creencias que admiro y de ahí también vienen muchísimas bases que sigo. Eh, pero si le llegas a dar la oportunidad de conocer a Jesús a través del Nuevo Testamento, creo que el pana te va a caer buenísimo. En serio. Así que, Siempre he pensado cosas positivas de él y como te dije, en algún momento me generó mucha duda la manera en cómo murió así. Jesucristo llega a la cruz. Y otra cosa que me prende mucha curiosidad hacia él es que su nombre era Yeshua. Yeshua. Y ahí conecto más aún. Y me hace pensar muchas cosas. Así que lo Bueno, tendré en cuenta. me encanta. Gracias. A ti.